Bueno, pues esta tarde tenemos esta conferencia, la conferencia de los monumentos desaparecidos o trasladados del Retiro. Yo diría también robados, pero bueno, no. Sabéis que la asociación sigue trabajando y venimos ahora mismo de una reunión del tema del paisaje mal llamado paisaje de la luz, pero bueno, estamos hablando con distintas otras asociaciones, con el ayuntamiento, con la comunidad, con el ministerio, para que esto de verdad empiece a funcionar. Llevamos 5 años desde que nos dieron este galardón de Patrimonio Mundial y vamos andando pero despacio. El Retiro, como sabéis, sigue cerrándose y ya sabéis por qué es. Para mí es que tenemos un arbolado que está bastante en muy malas condiciones. Alberto es el vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y os lo dejo y bueno, pues nos va a contar, pues no sé, 1001 historias de las estatuas. Alberto, cuando quieras. Vale. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por invitarme y a vosotros, a todos los asistentes por venir a esta conferencia. Es una conferencia que en principio yo he puesto muchísimas imágenes, a lo mejor en un momento dado se nos acaba el tiempo y no he terminado, pero como van siendo sucesivos monumentos, pues no pasa nada, se puede interrumpir casi en cualquier sitio. Y lo que sí voy a tratar es monumentos que estuvieron en el Retiro, monumentos que desaparecieron, se trasladaron a otros sitios, monumentos que se han trasladado incluso dentro del propio parque o monumentos que han venido de fuera y están en el Parque del Retiro. Y lo que voy a intentar es seguir lo que pasa con esos monumentos, es decir, no me voy a limitar a este momento se quita, sino qué pasa después con ese monumento y vamos a ver cómo su historia completa. El Retiro, como todos sabemos, tiene monumentos que se han construido expresamente para el parque, es que monumentos que han estado siempre aquí, monumentos espectaculares como este, o como este otro, del General Martínez Campos, pero tuvo desde el principio monumentos que se nos han olvidado casi su referencia. La primera imagen que tenemos, voy a tratar los monumentos que estuvieron dentro del recinto del Retiro. Hay que tener en cuenta que en su día el Retiro incluía también no sé si ve la flechita. No, ahí no se ve flechita, ¿no? Bueno, pues incluía también el Palacio del Buen Retiro, era más extenso, llegaba hasta el Paso del Prado, pero voy a hablar solo de monumentos que en algún momento dado estuvieron en el recinto actual del Retiro. Y esos monumentos, pues el primero que tenemos ya aparece en este cuadro, este primerísimo cuadro, este cuadro de 1637 de Giuseppe Leonardo, que nos muestra cómo era ese palacio enorme que llegaba. Lo que vemos delante en el primer plano es el Paseo del Prado y vemos cómo se extendía desde ahí y detrás estaban los jardines que ahora constituyen el grueso del Palacio del Buen Retiro. Ahí justo comenzaba el Retiro más o menos cuando termina ese edificio, porque está el Casón, que es uno de los últimos sitios que forman parte del conjunto, y ahí comienza el Retiro. Pero si nos acercamos a este cuadro, en el patio vemos que ya tenía este monumento. Un monumento que no es fácilmente reconocible porque es claramente el Carlos V venciendo al furor, o Carlos V el furor que todos conocemos, que es una obra maestra de Leone Leoni, de Pompeyo Leoni, terminada por su hijo Pompeo en Madrid ya, pero que vamos, es una pieza espléndida que está en el Museo del Prado en la actualidad. Este monumento estuvo en principio en ese patio exterior, en el patio de entrada del palacio, era el patio de entrada y lucía allí. Pero muy pronto se va a trasladar. Y se va a trasladar, he traído esta imagen porque nos fijamos en este pequeño edificio aquí del fondo. Aquí está el monumento, este es el patio de entrada del palacio, aquí está el monumento, este edificio del fondo, que aquí, mirando en este otro plano, que reproduce el plano, pero dice lo que son las cosas, nos cuenta que es la ermita de San Pablo. Ese edificio que vemos ahí al fondo, ese edificio, no sé si la imagen anterior, pero como yo estoy viendo aquí con el ratón, es el edificio pequeñito que ven ahí en lo alto. Esa es la ermita de San Pablo, que lo sabemos por esto. Y esa ermita, que era así en la imagen original, en el Teixeira todavía está representada así, es un edificio pequeño. El Parque del Retiro se caracterizaba, era un jardín con ermitas, donde había culto a los santos, donde a veces vivía un ermitaño, y donde la gente paseaba, tenía sus pequeños jardines, los reyes se acercaban, pero esta ermita va a tener un destino singular, porque el rey va en un momento dado a decidir que la va a decorar, es decir, la va a transformar. Hacia 1659 la ermita deja de ser ermita y se transforma en un teatro al aire libre y en una sala de fiestas. Y lo primero que encarga es que se decore muy lujosamente. Este es un dibujo que tenemos de cómo es la decoración pintada de la nueva fachada que va a tener la ermita. Este es el techo que iba a tener. Estos son pinturas de Colonna y Mitelli, los pintores italianos que han traído, especialistas en pintar frescos, que este es el techo que va a tener la sala de esa ermita.
y van a construirle este jardín. Aquí tenemos en el centro ese extraño jardín con círculos centrados por fuentes, con monumentos, con todo tipo de elementos, porque la ermita va a servir también como un palco para que los reyes vean representaciones teatrales que se celebran al aire libre. Es un teatro de pintura en el que van a jugar, van a salir los actores y van a poder hacer escenificaciones teatrales y fiestas en esa ermita. Se transforma, digamos, en un elemento, en un jardín muy lujoso dentro del Parque del Retiro. Vemos muy bien la situación porque vemos arriba el parterre. Ese es el parterre actual, con lo cual nos hacemos una idea de dónde estaba perfectamente la ermita, los diferentes parterres. Y esta es la imagen que nos hace los grabados de cómo es la ermita cuando estaba decorada. Vemos que se ha levantado una gran fuente monumental en el centro. Si mirásemos la imagen de la pintura que se ha hecho la fachada, justo corresponde con una de esas esquinas superiores del edificio, por parte de la mitad del tímpano superior, y vemos todos esos trellas que desembocaban en estos jardines tan suntuosos. Y este dibujo no nos deja ver más que esta fuente y dos fuentes laterales y unas estatuas al fondo que no distinguimos muy bien. Pero por suerte tenemos un dibujo muy posterior a este dibujo de 1778 de Domingo Aguirre que nos permite ver dónde se ha trasladado ahora la estatua. Es decir, la estatua cuando se instala en el patio de entrada y aquí ya se traslada dentro del propio parque. Ahí está la estatua en el centro, claramente reconocemos el Carlos V y el furor que ahora centra este jardín. Es lógico porque esta era la estatua, digamos, más lujosa de la colección real. Representaba al iniciador de la dinastía, tenía un carácter incluso de representatividad que cualquier rey ponía enseguida a Carlos V, porque no puedo decir yo defiendo del emperador y por lo tanto los derechos pues están claros, y esta estatua pues siempre la querían poner en un lugar muy significado. La estatua sabemos que estuvo ahí hasta el siglo XVIII perfectamente, porque aquí tenemos una imagen de Pont, del Viaje de Pont, que la describe en el Buen Retiro en 1766. Bien es verdad que él ya dice que la estatua está en un sitio que la ve muy poca gente. Siendo una estatua tan significativa, debería estar en un lugar más público que en estos jardines semi-privados del Buen Retiro. Este otro grabado, sin duda sacado de Pont, pero es de un viaje a España en 1808, sigue hablándonos de que la estatua sigue en ese momento, en 1808, sigue en el Retiro. El problema es que en 1808 también llegan los franceses. La invasión francesa y el Retiro le pasa esto. O sea, vemos a un lado el palacio, la parte superior arriba del palacio, y vemos la gigantesca fortaleza que se construye en torno a la fábrica de la porcelana de la China, que es donde está ahora el Ángel Caído, para que nos hagamos una idea. Se construye una fortaleza que absorbe prácticamente el Retiro, y en el recuadro que les he sacado aquí en este lateral pueden ver el parterre, y muy levemente borroso se ve cómo esa fortaleza ha invadido el jardín de San Pablo y lo ha destruido. ¿Qué ocurre? Al destruirlo, los franceses no son tontos, los franceses han trasladado la estatua. La estatua la llevan al Palacio de Buenavista y está guardada en los almacenes del Palacio de Buenavista, y el rey invasor, el rey José I, Pepe Botella, entre los castizos, pero bueno, era abstemio, o sea que eso es directamente un insulto, no es una definición, pero Pepe Plazuelas sí le corresponde y lo veremos pronto. De repente dice a Silvestre Pérez que quiere construir en una de esas placelas que va a crear derribando el convento de Santa Ana, que quiere hacer una fuente y que escoja de la colección real una estatua para coronar esa fuente. Y Silvestre Pérez plantea que la mejor estatua, yo creo que la mejor que podía poner, es la de Carlos V y el furor para coronar una fuente que va a estar en la plaza de Santa Ana. Hay autores que dicen que lo hizo quizá para salvar la estatua y que los franceses no la saqueasen como otras cosas no se han hecho a Francia. Yo creo que simplemente tenía buen sentido y se dio cuenta que esta fuente hace un monumento muy bueno. En una plaza pública la composición de las dos figuras permite rodearla, tiene más riqueza visual que otras estatuas que tenía la colección real y lógicamente la escoge para esto. La fuente, aquí vemos la plaza, ahí vemos la fuente dibujar el círculo, el centro. Fíjense que lo que vemos al lado derecho que están viendo allí es la calle del Príncipe. Hay una manzana de casas todavía entre el Teatro Español y la Plaza de Santa Ana, porque la plaza ocupaba en principio solo el espacio del convento de Santa Ana que se derriba, y esa manzana va a tardar mucho en derribarse. O sea que cuando salga la fuente no nos pensemos en la Plaza de Santa Ana. Es una plaza de Santa Ana más pequeña, pero en su centro estaba esa fuente. El recuadro este rosa es para hacer unos jardines, pero esa es la plaza que se ha creado y ahí se va a colocar la fuente. Por desgracia, el dibujo que tenemos en principio, el grabado que hacen para decir que se ha instalado ya la fuente, nos reproduce el dibujo de Silvestre Pérez, no nos da más información, simplemente lo hace el grabador a partir del plan, dice que se ha colocado esta fuente por orden del rey en la plaza de Santa Ana. Sin embargo, hay un dibujito muy gracioso, porque es muy gracioso el dibujito, porque es muy inocente, que justo en el año 1812, cuando se ha trasladado, porque el traslado es 1811 y 1812 se traslada,
un dibujante hace un estudio del viaje de aguas, un funcionario del ayuntamiento, del viaje de aguas de la Castellana que va trayendo fuentes y viajes de aguas. Y en ese dibuja la fuente tal y como estuvo en la Plaza de Santana. Ahí vemos, por ejemplo, que tenía 2 tubos para que los aguadores pudiesen llenar las cubas con las que iban viendo agua por allí. O sea, que la fuente existió en la Plaza de Santana y este era más o menos el aspecto que tenía. Hay un soldado, probablemente un soldado francés que está entrando a la plaza porque estamos en 1812. O sea que bueno, tenemos esta imagen que es una imagen muy ingenua, muy sencilla, y en 1814 ¿qué ocurre? Pues que llega Fernando VII y lo que dice el ayuntamiento es que le devuelva la fuente. Que la estatua es suya, que vale, que la fuente se la quede, pero que la estatua es suya. Curiosamente el ayuntamiento en ese momento es constitucional de la Pepa, pero constitucionalista también, y le responde al rey que no es, una cosa insólita. Que le diga al rey que una estatua que es propia del rey que no se la devuelve porque hace muy buen efecto en la plaza, porque están acostumbrados y porque sacarla de ahí pues sería poco menos que un escándalo. El rey traga y la estatua se queda ahí. En 1820 comienzan a surgir raros rumores de que es el momento que ha entrado el trienio liberal y que hay gente que comienza a decir que eso no es Carlos V venciendo el furor, sino Carlos V aplastando a los comuneros. Que la estatua tenía una lectura simbólica como que estaba aplastando a los comuneros y de repente surgen noticias de que a lo mejor la estatua puede sufrir actos vandálicos, de que convendría retirarla. No se hace nada hasta 1825, pero en 1825, que ya ha llegado la década ominosa y han vuelto los conservadores al poder, la estatua se le devuelve a Fernando VII. Fernando VII entonces la estatua la traslada de nuevo al Retiro. Pero no creo que las ponga en los palacios, no la ponga en los jardines. La debió tener simplemente almacenada en el palacio y solo 5 años después, en 1830, bueno, esto se lo saco, porque esto es lo que pasa con la fuente. Cuando se lleva la estatua, el rey le dice al ayuntamiento que puede poner otra estatua de la colección real. No es. Al final, el rey no da ninguna estatua y el ayuntamiento tiene que pagar la construcción de un obelisco que le hace el arquitecto Antonio López Aguado, y esa es como queda la plaza de la Fuente de Santana. La plaza de Santana queda la fuente con ese obelisco rematado, que ya, esa foto es de 1864, o sea que vemos que la fuente perduró ya más tiempo. Y lo que hace el rey en 1830 es que lleva la colección de reales estatuas al Museo del Prado. En 1830 pasa por fin y ya pasa a estar en el Museo del Prado, no en la rotonda. La posición de la rotonda es tardía, no hay fotos históricas antiguas en las que se vea la rotonda, nunca está la estatua, pero la estatua acaba estando en la rotonda y sigue la historia de esta estatua. En 1878, curiosamente, de esta estatua se encargan 2 réplicas. Encargan 2 réplicas a la casa francesa, va pedir en la casa de París. Aquí vemos el diseño del pedestal para una de las réplicas y ahí lo vemos puesto en ese pedestal, que es en el salón de columnas del Palacio Real. Entonces hay una réplica de la estatua tal y como está en el Palacio Real. Tenemos una réplica y una segunda réplica se encarga para el Alcázar de Toledo, donde estaba la Academia Militar, por los recuerdos del emperador, que ha sobrevivido a 2 desgracias enormes. Ahí la tenemos en un incendio, el incendio de 1887, el Alcázar quemado, pero la estatua en el centro del patio sobreviviendo. Y la otra foto es muy interesante porque es nada menos que el mariscal Pétain, que era embajador de Francia en España antes de comienzo la Segunda Guerra Mundial, visitando el Alcázar de Toledo justo después de la Guerra Civil, y vemos la estatua al pie. A un lado de las figuras vemos que está la estatua en el suelo, el pedestal está vacío, pero si se fijan a la derecha lo que hay en el suelo puesta es la estatua. O sea que la estatua está en ese momento, ha tenido 2 réplicas esta estatua, que es 2 réplicas que siguen existiendo. Este es el salón de columnas y este es el Alcázar de Toledo. Cualquiera puede llegar a ver esta estatua y verla 3 veces, porque la puede ver en el Museo del Prado original y 2 réplicas muy fieles, tanto en el salón de columnas como en el Alcázar de Toledo. Pero es que hay una cosa muy curiosa esta estatua, que hasta lo hemos visto vestida, pero es que esta cosa se desnuda. Yo creo que es un caso único de la escultura. El encargo que hizo el emperador en su día a Leone Leoni era una estatua desnudo, porque era una estatua al modo de los antiguos emperadores divinizados romanos, que iba a estar el emperador desnudo. Don Pedro Leoni de repente decide que va a añadir la figura del furor, que hasta cierto punto algunos autores, y parece que es cierto, es un autorretrato suyo, y también decide que va a tener una armadura de quita y pon. Entonces lo que tenemos curioso con esta estatua es que la estatua puede verse desnuda. En el Museo del Prado la vemos, en este momento me dicen que ya lleva 3 años desnuda. En tiempos siempre estaba vestida y a raíz de las exposiciones del centenario del Escorial, en las exposiciones se pidió que estuviese desnuda y a raíz de eso a veces está vestida y a veces está desnuda. ¿Qué ocurre con esto? Pues que vamos, tenemos una estatua que tiene el mismo nivel que el Perseo de Cellini. Es una de las obras maestras de la escultura renacentista, que no tiene ni mucho menos el reconocimiento que tiene la escultura de Perseo, que todo el mundo conoce. Y sin embargo, aquí quien viene a Madrid, pues tiene la opción de verla desnuda si está en el Prado y vestida en otros sitios, o siempre vestida. Y a mí, esto como una ensoñación, se me ha ocurrido que no estaría nada mal devolverla al Retiro, pero poniéndola desnuda. De modo que siempre hubiese la posibilidad de ver la estatua.
La podrías ver si está vestida en el Prado, la vas a ver desnuda en el Retiro, si está desnuda en el Retiro, la vas a ver vestida en el Palacio Real. Cualquier visitante va a poder ver las dos opciones de la estatua cuando venga. Me parece que además tendría que ser un rincón cobijado, porque el emperador está desnudo, ¿para qué vamos a callarnos? No es cosa de exponerlo muy públicamente. En alguna recoleta, en la plazoleta del Retiro, esto es la foto del Retiro, o sea que espesa y tal, se podría recuperar esta estatua como un elemento que sería, esto ya es una propuesta, vamos, es una ensoñación, pero me parece que sería el modo que el emperador volviese al Retiro como primer monumento que tuvo el Retiro y que podría ser un modo de recuperarlo y de tener siempre la opción de verlo desnudo, que en el Prado no siempre se ve así. El dibujo de antes nos muestra también otras estatuas. Si vemos este dibujo, nos fijamos abajo y vemos que hay 4 estatuas. Las de los lados son las estatuas raras, difíciles de reconocer, pero las de centro son claramente reconocibles las dos. Nos volvemos a encontrar con la colección real, nos volvemos a encontrar con las estatuas de Leone Leoni y Pompeo Leoni. Son la estatua de Felipe II y la estatua de María de Hungría. La estatua de María de Hungría no ha tenido descendencia, aunque es una obra maestra absoluta, es una verdadera belleza. Esa estatua, el degado de paños, es maravillosa. Sin embargo, de Felipe II sí ha tenido una descendencia muy curiosa. Y es que la de Felipe II se ha transformado en una estatua que en 1961 sirvió para celebrar el 4º centenario de la Arbitraria de Madrid. Se encargó al escultor Federico Puyol Varela Mendibutia que hiciese una réplica a doble escala. Y se encargó una para Madrid, que es esta que vemos que está en el Orlando Franco, y cuando la vio el alcalde de Valladolid en Madrid dijo: yo quiero otra para Valladolid, que es donde nació Felipe II. Con lo cual teníamos esta estatua estaba en Madrid, ya no la recordarán muchos de ustedes porque llevan muchos años sin poder verse, y la otra está en Valladolid. He traído esta foto para que se vea en Valladolid como se conserva actualmente y para que veamos la escala. No es como la del Prado, esta es el doble de grande. O sea, le encargaron al escultor porque un monumento público que va a estar en una calle, si lo hacemos de tamaño natural, queda pequeño. Estas estatuas son de tamaño natural. Son para ver en un salón o en un sitio muy recoleto. No pueden ponerse en un gran espacio. Para poner un espacio público sobre un gran versalles tienes que hacer la estatua más grande. Esta, la de Valladolid, hablo de tamaño. ¿Y qué ha pasado con la de Madrid? Porque la de Madrid es mucho que no la vemos. Pues esta de Madrid estaba en la anteplaza de la Almería. Algunos lo recordarán ustedes, era una belleza, esa estatua era el sitio perfecto con los atardeceres de Madrid y estaba justo ahí al lado de la Catedral de Almudena en la anteplaza de la Almería. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando comenzó la obra del Museo de Colecciones Reales, se comenzó a desmontar la estatua y se excavó y se deshizo y ya no se puede poner porque ha cambiado toda la zona. Ahora resulta que el Museo de Colecciones Reales tiene ahí una reja de entrada donde o la tendríamos dentro de la reja, dentro del museo, o la pondríamos fuera. Se ha situado en una situación muy rara y el Ayuntamiento muy bien sabe qué hacer con ella. De hecho, hubo una propuesta hace unos años de ponerla en la Plaza de la Villa y quitarla de Álvaro de Bazán y traerla de Álvaro de Bazán aquí a la calle Montalbán. Era como un disparate. Entonces se hizo la de Álvaro de Bazán, que es una de las pocas estatuas de Madrid que no se ha movido nunca. Déjenla donde está, por Dios. Y ya está bien de estas en poco saltarina. Y además no creemos que la Villa de Madrid, que no le hizo ninguna gracia, que el Felipe II siempre estaba metiendo manos por los reyes para nombrar a los alcaldes, creo que la Plaza de la Villa no les haría gracia a los villanos. La que ven en la foto de abajo es actualmente el pedestal. El pedestal está en la Casa Campo en ese estado. Es un montón de piedras desmontadas. Ese pedestal que tenía gigantesco pues se ha quedado ahí abandonado y la estatua sigue en un almacén municipal sin tener ningún uso. ¿Qué más cosas veíamos en ese dibujo? Pues el tercer elemento que veíamos era la fuente. La fuente se veía muy bien. Era una fuente monumental rematada por esta estatua de Narciso Borghese. La estatua no se conserva porque la estatua que había en Madrid era de bronce, lo vemos en el dibujo que es de color oscuro. Estos son réplicas que existen en escayola y en mármol, en la colección Borghese sigue existiendo. Y esta estatua, lo que sabemos, en la actual está en el Louvre, de la estatua Borghese, porque el príncipe Borghese, tras casar con Paulina Bonaparte, mucha de su colección fue comprada por Napoleón. Allí las compraba, en Madrid las robaba. Aquí vemos que esa fuente de Narciso de Madrid era una réplica, en realidad una réplica de la fuente de Narciso en el Palacio Borghese que estaba coronada por una estatua. Digamos que no es un traslado, es un traslado intelectual en este caso. Se ha copiado de una fuente extranjera y se ha construido en el Retiro. Nada sabemos de esa fuente, ni de su pilón, ni de su estatua de remate. Otros elementos que sabemos que estuvieron expuestos, pero no estamos muy bien seguros de dónde, eran dos bajorrelieves de bronce, que son estos mismos que guardamos el Prado, pero los del Prado son los de mármol, los de bronce se han perdido. Son elementos que no sabemos, están en las descripciones o los inventarios, pero no sabemos exactamente dónde podían estar en la ermita de San Pablo, pero eran los elementos decorativos que había entonces. ¿Y qué más elementos escultóricos tenemos en este primer momento? Pues hay uno muy espectacular. La estatua de Felipe IV. La estatua de Felipe IV se encarga para instalarla en el Retiro. Es un encargo muy gracioso. Es el conde duque de Valles escribe al gran duque de Toscana y dice: quiero que nos regaléis una estatua. O sea, el encargo es que lo tiene que regalar el duque de Toscana.
Está haciendo lo mismo que hizo el duque de Lerma con la estatua de Felipe III, que volvió a llamar al gran duque de Toscana y dijo: quiero una estatua ecuestre de Felipe III. El gran duque de Toscana, que estaba siempre intentando obtener el favor de los reyes porque dependía de su poder, pues corriendo enviaba las estatuas que le pedían. Entonces aquella es de Gian Bologna, este ya es Gian Bologna muerto y que intenta dársela a Pietro Tacca. Pero Felipe IV quiere superar al duque de Lerma, porque él es el siguiente válido, y dice: y lo que la quiero es que esté en corbeta. Y le envía este cuadro. Le envía el cuadro que tenemos aquí a la izquierda, una réplica de la pintura de Rubens perdida, pero que esta se conserva, precisamente gracias a enviar esa réplica, se conserva hasta en la galería del Uffizi en Florencia. Quiero que el caballo esté sobre las dos patas, algo que no se había hecho nunca en la escultura. El escultor intenta escaquearse y manda un pecetito con el caballito a cuatro patas. El conde duque dice: ni de coña, a dos patas. Tiene que estar en corbeta. Y entonces tiene una suerte. Florencia es un centro de cultura y llaman a Galileo, nada menos. Y Galileo Galilei es el que calcula cómo se puede hacer la estatua para que pueda mantenerse sobre las dos patas. El truco consiste en que los cuartos traseros van a estar hechos macizos y la cola va a ser también maciza, mientras que la parte delante se vuelca, de modo que compensa los pesos. Se calcula dónde va a quedar el peso y va a quedar sobre las patas, por lo tanto la estatua se va a sostener sobre las dos patas. El cuadro que vemos ahí es porque el pintor en un momento dado dice: necesito más imágenes del rey, porque imagínense, está haciendo la pintura en la estatua a distancia, no ha visto a Felipe IV en su vida y está haciendo la estatua. Y le envían ese cuadro, un cuadro de Velázquez, que se supone que es este que envía porque procede de la idea de la hija de Pietro Tacca y por eso está ahora en la galería aquí también en Florencia. Envían estos cuadros para que se haga idea, y no solo envían esos cuadros, estos son bocetos previos de Velázquez, dibujos de Velázquez conservados en el British Museum de la estatua, intentando dar dibujos de cómo poder explicar la estatua, y también le envían un busto, que aquí vemos a Martínez Montañés, que viene a Madrid a hacer el busto del rey. Viene desde Sevilla a hacer el busto del rey. Este es el retrato que hace Velázquez, que no se está haciendo este busto del rey, para enviar también un busto para que Felipe IV lo pueda reproducir con fidelidad en Florencia. Lo deben reproducir con fidelidad, pero en todo esto pasan 8 años. Cuando llega, el rey ya no se parece al busto. Entonces, como ha venido Ferdinando Caca, que es el hijo del escultor, a Madrid, tiene que hacer un nuevo busto, ya viendo al rey de frente, y cambiar la cabeza para que el nuevo busto sí se parezca al rey. El problema es que ha tardado mucho tiempo en todo el proceso. Y esta estatua estuvo, pues, en el Retiro, pero estuvo, digamos, en la parte que ahora ya no es parque, estaba en el palacio. He traído este dibujo porque es precioso, es un dibujo se ha hecho más tarde, pero vemos la ermita de San Pablo ahí en la esquina a la derecha y vemos que todavía no está formada, por lo cual tiene que ser antes de 1659, será hasta 1655. Vemos el mar del olivar de los monjes, de los jerónimos, porque lo que vemos detrás, este es el olivar que tenían los jerónimos, y fíjense en el detalle de arriba cómo cabalga por encima del caballo. Qué vista tan bonita desde Atocha, porque esto está hecho desde fuera de las tapias, y se veía el caballo cabalgando sobre ese olivar, el caballo de Felipe IV que asomaba en ese sitio. En 1675 a 1677, de repente se llevan el caballo nada menos que a Alcázar de Madrid. Mariana de Austria, que está gobernando en la minoría de edad de Carlos II, pero que quiere reforzar su poder, de nuevo un modo dinástico, es decir, yo soy la viuda de este señor, y por lo tanto me llevo la estatua para que quede claro quién soy yo. Está con el válido Valenzuela y hace poner la estatua en lo alto del Alcázar. Y es impresionante, porque imaginemos esa estatua que vuela hacia afuera, tú entrabas viendo ese caballo a punto de caerte la cabeza, y me das mal rollo, pero debía ser realmente imponente. Pero claro, pasan 2 años, y 2 años después entra Juan José de Austria, Mariana de Austria, pierde el poder, entra ya a gobernar Carlos II, este es el nuevo válido, esto es un desfile con Carlos II, con Juan José de Austria, y hace que la estatua vuelva al Retiro. Así. Sabemos que la estatua, la vemos más de cerca el detalle, vemos unos detalles que hemos perdido, vemos que el pedestal tenía unos adornos de bronce en las esquinas, y vemos en este dibujo de Nuevo Pont de 1776 que esos adornos seguían en 1776 cuando los ve Pont. En 1808, de nuevo, en un viaje a Bourgogne, aparece de nuevo la estatua, copiando el nuevo grabo de Pont y tal. Pero en 1837 ha perdido los detalles decorativos y, sin embargo, la estatua sigue aquí. Pero el Palacio del Retiro ya está destruido en 1837. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que la estatua, ahí lo dice en el texto, en el sitio del Buen Retiro, si el palacio lo han destruido los franceses en 1808 y este jardín ya no existe? La razón la tenemos aquí. La estatua la ven en el circulito de agua, ya ven el estanque grande del Retiro. Ven en la maqueta que abajo hay un estanquito y está la estatua en el estanquito.
La estatua pasó a ponerse en el estanque que está actualmente donde está el general Martínez Campos. Ese estanque existía, se alimentaba con una noria que salía, la noria estaba precisamente en la noria cubierta que había en la casa contrabandista, que es el Florida Park. Y entonces eso alimentaba ese estanque, y en ese estanque es donde Fernando VII hace trasladar la estatua de Felipe IV y va a permanecer en los jardines del Retiro durante unos pocos años, digamos, desde 1800, que termina la invasión francesa, hasta que la reina Isabel II decide trasladarla. ¿Y por qué decide trasladarla? Porque en efecto el rey Plazuelas no solo se ha cargado con el Retiro, sino que ha creado la plazota, no la plazuela. Ha creado esta explanada inmensa delante del Palacio Real. Él quería hacer una gran plaza delante del palacio, lo que tenía mucho sentido, y ha hecho derribar los edificios, pero no se ha construido nada en su lugar. Entonces simplemente ha tirado pues, un montón de edificios, el Teatro Los Caños del Peral entre ellos, ha tirado la iglesia de San Gil, ha tirado un montón de edificios que había en esa zona, la tienda de San Gil, la parroquia de Palacio, y ha quedado esta explanada. Al fondo vemos ahí todavía el Monasterio de la Encarnación y el Palacio Real. Y entonces Fernando VII ha encargado a su arquitecto, a Isidro González, el González no lo pone sin firma Isidro Velázquez, pero eso parece que lo hace descendiente del pintor, no él está del pintor, vamos, de Diego Velázquez, y no es de los pintores de los González Velázquez, de Zacarías González Velázquez y tal. Y entonces Isidro González Velázquez diseña esta plaza circular. Arriba vemos el Teatro Real, como se va a construir el Teatro Real, que es lo único que se va a construir, porque la plaza, cuando comienza a construirse, se abandona a medio hacer. Se abandona a medio hacer, hay todos dos construidos, pero es muy costosa la obra, y el rey Fernando VII abandona la obra. Y la obra se va a retomar muchos años después en Isabel II. Isabel II va a hacer una plaza mucho más sencillita, pues no se va a complicar tanto, va a hacer más jardines para ocupar todo el espacio, solo 2 edificios de viviendas a los lados, y en el centro, pues ya vemos que ahí hay un estanque. Esto es muy curioso porque esta plaza teóricamente la va a hacer Narciso Pascual y Colmer, es el que firma, pero en realidad son los ingenieros previos los que han hecho y han diseñado. Aquí tenemos los ingenieros Fernando Gutiérrez y Juan de Rivera Piferrer, que habían diseñado el nuevo proyecto y tal, con Juan Merlo. Ellos ya diseñan este pedestal con esta fuente y esa plaza donde se va a colocar el Felipe IV definitivamente. Felipe IV, tenemos aquí unos grabados mejores, para que el grabado anterior es de justo del año en que se instala, en 1843, se traslada del Retiro, se traslada en cuestión de horas, es muy poco tiempo lo que tardan en trasladarla, presumen de que los franceses tardaron no sé cuántos días en llevar una estatua y sin embargo en 3 horas se ha llevado desde el Retiro hasta aquí. La estatua era desmontable también, se sacaba el jinete y se sacaba la silla y se sacaba todo y luego se podía volver a montar y soldar, por eso se pasaba la vida llevándolo de un lado para otro. Y entonces se instala aquí, que la vemos, que es el sitio en el que está, y vemos también, esta foto la he traído porque vemos que también es Isabel II, ya ha comenzado Isidro Velázquez en la crónica de los pirámides a utilizar las estatuas que no estuvieron en tiempos en lo alto del Palacio Real, pero se habían bajado en el reinado de Carlos III, las comienza a colocar en las piedras pirámides y ella ya comienza también a utilizarlas, estas estatuas del Palacio Real que adornan también la Plaza Oriente y que las vamos a ver luego, que son de las estatuas que han venido de fuera al Parque del Retiro. ¿Qué más elementos hubo en el Retiro de Felipe IV? Pues seguro que hubo muchas cosas, pero los textos son descripciones que no podemos identificarlas. Este cuadro, por ejemplo, vemos ahí una estatua que es supuestamente el estanque del Retiro, porque dice que tampoco es el estanque del Retiro, porque tampoco parece coincidir del todo. O sea, eso podría ser unas norias o no, podría ser estanque o no, y la estatua tampoco sabemos qué estatua es, pero es evidente que había elementos escultóricos y decorativos que hemos perdido. El Retiro debe tener mucha más decoración tipo de Felipe IV, de la que no sabemos nada, sabemos simplemente inventarios. Pero va a llegar una nueva dinastía, los Borbones. ¿Y qué van a hacer los Borbones en el Retiro? Bueno, pues mira, aquí sí nos dan alguna mínima información. Y vamos a pasar a este cuadro tan interesante donde vemos el Retiro. Es muy curioso porque si se fijan al fondo, a la derecha, y se ve muy poquito, se ve el caballo de bronce está ahí asomando. Hay dos figuras puestas de pie y están mirando al caballo, en el jardín del caballo. De hecho, se han subido a un peto para poder mirarlo. ¿Lo distinguen? Pues ahí está el caballo de bronce. Y lo que sabemos también es estas estatuas que tenía. Estas estatuas las instalaron los Borbones porque sabemos que las trae Mengs a España. Son réplicas que ha hecho de las estatuas clásicas que se conservaban en Roma, y Mengs trae una colección enorme a España. El pintor de Carlos III, el pintor Anton Rafael Mengs, que por cierto tiene una exposición ahora estupenda en el Museo del Prado. Y estas estatuas se conservan en sus sitios originales porque las réplicas se han perdido, pero esto probablemente eran réplicas hechas a partir de las que había traído Mengs y serían de escayola. En la estatua esta de la Isis Capitolina, pues está en el Museo Capitolino, vemos ahí invertido el cuadro que hemos visto antes, porque este cuadro es un cartón para tapiz. Y ya saben que al hacer los tapices se invierte. Por lo tanto, vemos la estatua, la vemos del revés de la realidad. En el cuadro estaba al derecho, si se dan ustedes cuenta, en el cuadro estaba bien, sostiene el sistro con la mano derecha,
pero el tapiz sostiene el sistema con la mano izquierda y sin embargo la estatua lo tiene con la mano derecha, es decir, el pintor copió la estatua en el sitio natural. La segunda estatua que veíamos, que en otro tapiz volvemos a verla revertida, porque es un tapiz que ya se ve completo, pues esta estatua de una patrona que está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. O sea, que sabemos que por lo menos estas estatuas tuvieron. Probablemente eran réplicas en escayola pintadas y durarían el tiempo que duraron porque la escayola acaba deshaciéndose al aire libre. Más cosas de los Borbones, pues tenemos este dibujo espeluznante del parterre con un globo inflado, que es muy interesante como historia en 1792, y vemos que hay unas estatuas, pero es que el dibujo es tan malo que la verdad es que no sabemos qué estatuas son esas, no sabemos siquiera si son las anteriores, o sea, es todo tan raro y hay unas figuritas más pequeñas, en fin, y luego vamos al Palacio del Retiro, que está reproduciendo de verdad, es el Teatro del Retiro, el Coliseo y el Blasón, pero esta reproducción que parece una ciudad de cuento de hadas, lo que hay allá de fondo, no tenemos realmente capacidad para interpretar. Sí se supone que instala Carlos III las estatuas del paseo de coches. Esas estatuas que tendrían de otros sitios que se han movido y que el siglo XIX tendrían en el paseo de coches, parece que son citadas en la colección real, aunque las estatuas son mucho más antiguas. Son estatuas de tiempos del siglo XVII que pudieran corresponder a los Austrias. Entonces no sabemos si estas estatuas en un momento dado están en el inventario real porque se han traído del Retiro, se han llevado a Palacio y vuelven al Retiro, si se llevaron a Aranjuez, si trajeron de Aranjuez, pero estas estatuas sí parecen ser. Estas son fotos antiguas donde vemos el Hércules y el León de Nemea y el Hércules con la Hidra de Lerna. Las estatuas se conservan o conservaban. Aquí vemos el Hércules como está y la Hidra como estaba, porque esa estatua tras el accidente que cayó un árbol y se destrozó, al restaurarla no se repusieron los añadidos. Ahí tenemos una foto muy bonita del paseo de coches, cuando era paseo de coches, pero de coches elegantes antiguos. Cuando tenía mucho tráfico y borra la estatua como era completa y lo que tenemos ahora. Esto abre un debate. ¿Realmente tiene sentido una estatua en este estado reponerla en el parque? ¿No sería más lógico una estatua que ya ha sufrido tanto y está tan degradada, llevarla al museo y poner una réplica, y ponemos una réplica completa donde tengan brazos y piernas y porras, porque estos sitios lo tenían, eran porras? No estoy seguro que las porras fuesen originales. El paseo de coches. Aquí tenemos la Casa de Fieras y una estatua ya olvidada. En esta foto la vemos más de cerca y parece una Apolo con un niño al pie. Y lo que tenemos ahora en ese pedestal enorme es esta figura que la verdad le queda pequeña al pedestal. Vamos a engañarnos, pero no podían haber puesto una parejita, porque es claro que la estatua esta. Esta estatua es muy curiosa porque en el texto del ayuntamiento, en la página web, dice que la estatua está desaparecida, sin localizar. La estatua está en el almacén de escultura del ayuntamiento. Pero que el ayuntamiento ya no sabe dónde la tiene. Eso sí, vemos ahí una pieza rota al suelo, o sea que la estatua debe estar dañada y volvemos a lo mismo. Estas estatuas a lo mejor hay que restaurarlas, ponerlas en un sitio que los madrileños podamos disfrutarlas en el museo, en el Museo de San Isidro, en algún otro, de esculturas en el Museo de San Isidro, que estuvo en el Retiro, y a lo mejor tenemos que hacer eso porque a lo mejor esto no puede volver al Retiro por el estado grave en el que está, pero realmente tampoco tiene sentido tenerla ahí tapada con un plástico y meterla en una almacén donde no va a salir en la vida. O sea que estas cosas hay que plantearle el uso para ellas. ¿Más estatuas supone el paseo de coches antiguas? Pues miren, aquí tenemos una pérgola, es muy curioso porque lo que vemos al fondo es el monumento al general Martínez Campos con la escalera. Al abrir el paseo de coches hubo que nivelarlo y eso supuso hacer una zanja en el Retiro. Entonces hubo que construir estos muros y estas escalinatas para poder resolver la subida a ambos lados. Y eso lo resolvieron en esta época con una pérgola, la verdad, bastante... Es bonita, pero es un poco disparatada, no sé, es una cosa un poco extraña que tiene esta pérgola, quería ser detallar para tener... y que la decoraron con... De hecho, tenemos fotos de los 4 bustos que había en la pérgola. Tenemos estos 4 bustos con 2 pedestales, que los pedestales representan los 4 continentes. Ahí está Europa, África, Asia y América representados. Los pedestales probablemente vengan... Hay piezas en el Retiro que yo sospecho que vienen de la Quinta del Pardo. En la Quinta del Pardo hay una descripción de los pedestales que corresponde bastante con eso. Y es posible que haya varias piezas en el Retiro por dentro de la Quinta del Pardo. Los bustos, pues más o menos están perdidos. Fíjense que solo nos conservan los pedestales. Aquí tenemos la foto del pedestal antiguo, hay una foto intermedia en la plaza de mármol del Retiro, todavía con una estatua ya desaparecida, la estatua y el pedestal como está en la actualidad. Ese pedestal por lo menos nos queda esas fotos históricas. Esto es tremendo porque las estatuas pequeñas del Retiro han sido directamente robadas. O sea, estas estatuas no es que las hayan roto, las haya traído al ayuntamiento. Son pequeñas y hay gente que se las ha llevado por la noche, porque eran estatuas transportables. Cuando el Retiro estaba bien, pues se ve que alguien se fue llevando. La plaza de mármol, que estaba toda decorada con estatuas, no tiene ya estatuas, solo quedan los pedestales, y entonces es una muestra de lo que ha ido desapareciendo.
Y aquí tenemos más cosas desaparecidas. Por ejemplo, esta foto de esta señora con ese pedestal, será ese pedestal vacío que hay junto al paso de coches, porque hay un pedestal que no tiene nada. Y al otro lado vemos el Hércules con el león, pero al lado vemos otro pedestal distinto con un busto distinto de los que hemos visto. Es decir, en el retiro debe haber muchas más piezas que, como no las hemos fotografiado, las hemos perdido. En el siglo XIX probablemente nos sorprendería descubrir cuántas más piezas han desaparecido y que ni siquiera somos conscientes de que han desaparecido porque no las tenemos inventariadas. Vamos a pasar ahora a el reinado de Fernando VII. El retiro de Fernando VII va a tener un intento de recuperación. Lo han destruido los franceses, pero Fernando VII va a construir el reservado y va a intentar transformarlo de nuevo en el parque que fue. Lo primero que proyecta, yo creo que en este dibujo se les ha ido un poco la mano en el tamaño de la estatua, es levantar esta columna colosal en su honor, una columna con un Hércules también en lo alto, que habría sido una columna trajana y que había estado, lo ven en ese dibujo, había estado en el lugar del ángel caído. De hecho, el estanque del ángel caído se aprovecha el estanque que iba a tener esta columna alrededor y se llegó a construir el basamento. En textos antiguos lo llaman el dado. Ese dado yo una vez vi un grabado y no lo he vuelto a ver nunca y no he logrado volver a encontrarlo, pero hay un grabado en el que se veía que simplemente se construyó un cuadrado abajo, se quedó mucho tiempo abandonado el parque hasta que lo desmontaron y en su lugar se construyó el ángel caído. Es un monumento perdido, pero vamos, más que un monumento se desgoza un momento. Había comenzado a arrancar del suelo, el presupuesto era altísimo, tenemos los inventarios de González Velázquez de nuevo diciendo tengo este dinero, le van pasando al mes, no avanza la obra y en un momento dado se abandona por completo y se termina desmontando el dado. Otro monumento que sí llega a terminarse es este de la fuente egipcia, que la tenemos ahí junto al estanque. Estos son los planos originales, también de Velázquez. Tenemos ahí un dibujo también de Velázquez, pero posterior a la construcción. Y sabemos que esta fuente estuvo rematada por esta escultura. La escultura que pinta Velázquez no es teórica. Esa escultura se degradó a tal punto, fíjense, ahí está ya medio degradada y eso es un dibujo de Luis Moya Blanco a principios del siglo XX y ya la estatua era casi irreconocible, o sea, solo se veía el remate de la figura egipcia y estaba prácticamente borrada. Y en 1922, precisamente, Pedro R. Pide escribe un artículo unido lo menos porque se ha retirado la escultura. Esta escultura ya se retiró porque está tan deshecha, de hecho en esta foto vemos que las esfinges también estaban deshaciéndose y las esfinges las hemos visto restaurar nosotros, las esfinges estaban muy deshechas y se llegaron a restaurar, pero la escultura arriba no se restauró y se olvidó hasta tal punto que fíjense qué gracioso este dibujo del año 53 representa lo que es el pedestal, el trozo de columna que es horizontal para poner la estatua, lo representa como si fuese una columna truncada. Ya se habían olvidado que eso era un pedestal de una escultura y pensaban que el monumento este sostenía una columna truncada, que es normal en monumentos funerarios. En un parque sería muy raro tener una columna truncada sin más. Lo curioso es que esa estatua también tenemos mucha documentación. No solo tenemos documentación de este dibujo en México, se ha Prado, sino que esa estatua ha sido una réplica en tiempos de Carlos III para su hermano, el infante Luis Antonio Borbón, y esa réplica de la estatua que coronó la estatua está en el Palacio de Boadilla. Y no solo eso, en la exposición del Prado, si van ustedes a la exposición de Mengs, verán la estatua original que trajo Mengs, que estaba en la Escuela de Bellas Artes y se ha restaurado para esta exposición. Eso nos da la posibilidad de tener este monumento como tenemos ahora, o plantearnos su reconstrucción, plantear la reposición de esa escultura, encargar la pieza, había que decir materiales, en mármol, en bronce, en granito pulido, que lo usaban los romanos, que lo usaban mucho los egipcios, o sea que tiene muchas posibilidades de reponer esta estatua. Esta sí es una propuesta seria que vamos a llevar al Consejo de Estudio Social, vamos a llevar al Ayuntamiento que restaure esta escultura. Justo la llevamos el año 22, no nos hicieron caso, pero el año 22 se cumplían 100 años de la pérdida y bueno, pues era una cosa de haber puesto, pero vamos, es posible, nos han dicho de hecho que esto puede hacerse de oficio, solo tendrán que encontrar financiación, pero esperamos que esto sí lleve a buen puerto y podamos recuperar esa escultura. Otra pieza olvidada, porque además esta normalmente nunca se ha inventariado ni nada, es, si se fijan, aquí en esta esquina hay una cosita, un cilindrito con una estatua en lo alto. Ese cilindrito, lo vamos a ver más de cerca, es este. Es un cilindro, un pedestal bajo, y este cilindro, que gracias a un grabado del siglo XIX muy confuso, aquí no les digo que lo busquen porque no lo van a encontrar, es un barullo, pero si lo vemos en detalle, ahí lo tenemos de nuevo. Y lo vemos de cerca, como era ese cilindro. Ese pedestal, el cilindro y unas figuras de unos angelotes, que no son los del dibujo lateral, que es un dibujo medio inventado por el autor, porque los angelotes están mirando a una pareja que pasea, y eso no sucedía en el original. Pues este pedestal, señores, existe. Es el pedestal del monumento a Ponce de León. No se ha movido nunca de su sitio.
Y es muy curioso porque aquí incluso vemos que tiene un recuadro ya el pedestal. No tiene inscripción. Probablemente el pedestal, yo tengo la teoría, habría que investigarlo, de que pueda ser una salida del viaje de agua del retiro que construye Fernando VII y que no sabemos muy bien por dónde iba trazado. Es posible que esto fuese una de las arcas de agua, el acceso a una de las arcas de agua del pedestal. En esta época se decide construir el monumento a Ponce de León aprovechando el pedestal, quitando la estatua de los niños y poniendo en su lugar la estatua de Ponce de León. Y los recuadros les van a servir para poner las inscripciones, o sea que realmente les tiene perfecto. Es muy curioso porque este monumento, fíjense que aquí estamos en la inauguración y está el pintor, los Cubiaos eran 3 hermanos sordos y está el pintor traduciendo al lenguaje de los sordos, porque claro, Ponce de León es el que inventa el lenguaje de los sordomudos, entonces es el primero que enseña a hablar sordomudos y entonces está traduciéndolo, y el propio escultor, el diseñador de la estatua también era sordomudo. O sea que es una pieza que la hacen precisamente para reconocer a esta gente. Pero lo curioso es que tenemos fotos de los niños. Los niños que en tiempo lo coronaban lo que se llamaba la pirámide de los niños, lo llaman en textos históricos, no se parecen a una pirámide, se podía ser el cilindro de los niños, pero bueno, lo llamaban pirámide de los niños. Esa es una foto de cuando estuvieron en su momento ya desmontados, que se pusieron en retiro. Y esa es una foto nada menos que del año 81. Que esa estatua estuvo en la exposición de jardines históricos que se celebró en el Museo Municipal de Madrid. Yo no sé dónde está esa estatua, pero tiene que estar en algún almacén del ayuntamiento o en alguna oficina municipal. Esta estatua quizá debería volver a su sitio, deberíamos buscar o construir otro pedestal para la estatua de Ponce de León, y quizá deberíamos recuperar un elemento que fue diseñado también probablemente por González Velázquez, porque corresponde a la época de Fernando VII. Y es una pieza desconocida del inventario de González Velázquez. Es una pieza que podríamos intentar, si está la escultura esta, y por lo menos la escultura que vuelva al retiro. Si no tapamos a Ponce de León, le buscamos un pedestal a esto, yo creo que lo suyo sería recuperar el original y buscar otro pedestal a Ponce de León. Es una de las posibilidades. ¿Qué más cosas hacen? Pues aquí ya termino con Fernando VII y voy a pasar al reinado de Isabel II. Isabel II encarga un proyecto de reforma del parterre de Buen Retiro. Se ha vuelto a perder. Pues va a encargar de nuevo, tenemos a Juan Merlo y Fernando Gutiérrez, y los que habían hecho el pedestal y la Plaza de Oriente, los que habían diseñado la forma de la Plaza de Oriente, van a encargarse de diseñar esta fuente del fondo que se conserva, la fuente que se conserva al final del parterre. Pero van a plantear traer la estatua de Felipe III, que estaba entonces en la Casa de Campo, y van a diseñarle incluso el pedestal para ponerla en el parterre del Retiro. Esa estatua es esta. Ay, espera, que ahora tengo que hacer así, que si no, no avanza. Esta estatua la conocemos todos porque es esa estatua dorada a caballo que está en este cuadro, que está en la estatua precisamente que había encargado el duque de Lerma que le regalase el gran duque de Toscana para honrar a Felipe III, y que lo había hecho que el duque de Lerma dijese: yo quiero una mejor con el caballo a 2 patas. Bueno, pues aquel caballo no había estado a 4 patas porque era el anterior. Pero esta estatua, que la tenemos aquí en una imagen aún mejor, en cuadros antiguos de la Casa de Campo, donde vemos cómo estaba esta estatua, al final lo que se va a trasladar es a la Plaza Mayor. Entonces Juan José Sáenz Pescador va a diseñar un nuevo pedestal donde se va a colocar la estatua en la Plaza Mayor, que nunca, por lo tanto, es una posibilidad de haber traído al Retiro la estatua. He traído también esta foto porque no podía evitarlo. Esto es en las 2 repúblicas, la primera república llevándose la estatua, ahí lo ven al pobre rey Felipe III tumbado boca abajo en un carro, y en la Segunda República, que no se lo llevaron directamente, lo tiró la gente, atraron un camión y lo volcaron en la plaza, y la estatua 5 añicos, y hubo que restaurarla. Para la propia Segunda República restaura la estatua y 2 años después se vuelve a instalar en su sitio. O sea que esto fue el levantamiento popular que destrozaron la estatua. Esta estatua no tuvo la suerte del Carlos V, que sobrevivió 2 veces en la cárcel de Toledo. Esta, las 2 veces lo pasó mal. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esa estatua, al llevarse la estatua, se habían llevado la de Felipe IV y habían puesto el pedestal. Este lo trasladan al parterre. ¿Y qué van a colocar en el parterre? Esto. En las figuras del 2 de mayo de David y Velarde estuvieron en tiempos coronando el pedestal de Felipe IV, que se había trasladado donde está el monumento a General Martínez Campos, se había trasladado al parterre del Retiro. Supongo que con la intención de poner la estatua de Felipe IV en un primer momento, porque había enterrado el pedestal, pero con la estatua de Felipe IV decide llevarse a la Plaza Oriente, acaban colocando aquí a David y Velarde. David y Velarde van a estar
muy poco tiempo. Es una obra maestra de Antonio Solá. Esta escultura causa sensación en Roma porque estamos en pleno neoclasicismo y a todos los seres se les hace vestir a la griega y a la romana. Y sin embargo, Antonio Solá encuentra una fórmula de ponerle las capas españolas mezcladas de tal manera que parecen togas, pero en realidad llevan el uniforme que llevaban los soldados en la época. Al principio, fíjense que todavía le pone un casco griego a uno de los soldados, pero luego decide quitarle el morrión y dejarlos más modernos. Y causa sensación en Roma. De hecho, esto es un grabado de un libro italiano de la época donde explican el entusiasmo que ha generado esta estatua que ha encargado Fernando VII y que se ha hablado en Roma. La estatua llega a Madrid y ya les digo, se instala. Esto es una imagen, dice, del Retiro, pero el Retiro solo estuvo entre 1847 y 1854. En 1854 se llevan al Museo del Prado. Ahí la vemos en el Museo del Prado. Nos vemos con las estatuas y de ahí va a estar hasta 1869. En 1869 sale Isabel II y deciden llevarse la estatua, pero aquí tenemos que se queda el pedestal en el Retiro. Ahí tenemos cómo estaba puesto el pedestal en el parterre. Este dibujo del parterre nos muestra que el pedestal que se había trasladado, y lo vemos incluso mejor aquí. El pedestal estaba en el parterre. Primero se lleva la estatua, se la llevan al Museo del Prado y ahí no se llevan el pedestal. Cuando la llevan en 1869, se llevan hasta el pedestal. La van a colocar en la calle Carranza. Es el quemadero de la Inquisición. Cuando se habla de la calle Carranza, descubren que está el quemadero de la Inquisición. Como Carranza es un arzobispo que fue perseguido por la Inquisición en el juicio, por eso se llama calle Carranza. Porque estamos en la Primera República, estamos en un momento revolucionario, por lo tanto todo lo que tenga que ver con criticar a la Inquisición o a los reyes es bien recibido. Y dónde mejor que poner a estos héroes cerca del Parque Monteleón, donde había luchado y además donde había estado la Inquisición. Esta es la calle Carranza, se traslada, esta es la inauguración y tenemos incluso una foto donde vemos el pedestal que en tiempos estuvo en el Retiro, el pedestal de Felipe IV, como se ha llevado, ahí está, allí en el quemadero de la Inquisición. Después, ahí vemos unas fotos, la ven al fondo del todo. Ese es el arco del 2 de mayo, la plaza de Monteleón, la plaza del 2 de mayo, el arco de Monteleón, y ven al fondo, se ve mejor en la foto de la derecha, la pieza blanca que sea el fondo, es al final de la calle Ruiz, en el cruce con la calle Carranza, donde se coloca la estatua. La calle Carranza no tiene edificios, no es perenne edificios, está construyéndose Madrid. Es un momento en que se acaba de abrir la calle y simplemente es una vía. De ahí se hacen proyectos de levantarle un pedestal más grandioso, sustituir este pedestal antiguo, que llegan incluso en algún caso al delirio. O sea, si haces esto en la plaza del 2 de mayo es que ya no sé qué es esto, o sea, estaba loco, no sé cómo queda la chapa adentro. Este es Fernando Arbós, que lo conocen bien porque es el autor de la iglesia de San Manuel y San Benito, que tenemos ahí en la calle Alcalá enfrente del Retiro. Pues el mismo arquitecto en un momento de delirio le dio por plantear esto un pedestal y se ve que puede dibujar por abajo y ya lo ocupará. De nuevo esta estatua, curiosamente, en 1876 llega Alfonso XII y la restauración considera que esa estatua tan revolucionaria puesta allí en el quemadero de la Inquisición debe volver al orden. Y entonces la vuelven a traer aquí y la colocan delante del Museo del Prado ya con un nuevo pedestal. El pedestal lo han cambiado. Pero en 1839 deciden trasladarla a la Moncloa. Vemos el plano abajo que estaba como al final de la calle de los Martes, esa placita circular que ven, fondo de la calle Princesa, vemos la cárcel modelo que es actualmente donde está el Ministerio del Aire. Pues seguías por arriba y te encontrabas esa placita donde estaba la estatua esta del 2 de mayo, que está ahí hasta 1932. En 1932 la vuelven a traer a la 2 de mayo, pero trayéndose el nuevo pedestal que se había hecho para y la colocan separada del monumento, la vemos ahí delante pero no en la posición actual. No sé en qué fecha exacta se traslada a la posición actual. Luego se acerca de nuevo al arco y se coloca. El caso es que, bueno, esa es una foto muy famosa del comienzo de la libertad del año 77, de lo que fue la muerte de Franco y el país entendiendo la libertad al máximo. O sea, estas son las fiestas del 2 de mayo, celebrando la reyes de la plaza del 2 de mayo. Vemos las figuras, vemos también el colosalismo de la estatua, lo que decía, los monumentos públicos tienen una escala que no nos damos cuenta, la estatua es enorme. Y lo que vemos es que esa estatua está sufriendo de todo. Desde pintadas, ahí tienen a los pobres héroes sosteniendo una botella. No es serio, por Dios, que lucharon contra Napoleón. Y ahí la tenemos en Filomena, la pobre estatua como quedó transformada en no se sabe qué. Realmente es una estatua, esa estatua sigue perteneciendo al Museo del Prado. Es una cesión, como el Ángel Caído, es una cesión del Museo del Prado al Ayuntamiento de Madrid. Pero la estatua es del Museo del Prado. Creemos que es el momento de plantear que esta estatua debe volver al Museo del Prado porque está sufriendo mucho, es una obra maestra del neoclasicismo y cada vez está más dañada. Sucesivas reformas. De momento, lo único que hay es que vuelven a plantear reformas y vuelven a plantear mover la estatua, quitarla del pedestal, ponerla del suelo delante, ponerla en restaque. O sea, siguen hablando nosotras. Desde Madrid y Patrimonio hemos pedido
que el Museo del Prado San Carlos, que el Ayuntamiento encargue una réplica, que la réplica la pongan de nuevo en este, porque al sitio bien es el Parque de Monteleón, donde ellos defendieron y donde ellos murieron luchando contra los franceses, el sitio tiene que tener esa estatua ahí, pero que el original se traslade al Prado porque no puede seguir sufriendo más daños y más traslados y más problemas. ¿Y qué pasa con el pedestal del parterre? Pues ya hemos visto que el pedestal se lo llevaron en 1869 y aquí todavía vemos pues, que en ese sitio aparece tablado para la orquesta. Esto es una feria que se hizo una exposición en 1881 y donde está el parterre, donde estuvo el pedestal, pues bueno, pusieron una orquesta para el momento. Hay una serie de elementos, este es un plano del parterre en 1881 y ahí se va a levantar por la estatua final al doctor Benavente. El doctor Benavente, que era uno de los médicos del Hospital del Niño Jesús, por cierto. Y entonces el doctor Benavente, pues en 1886 le levantan este monumento que tenía una inscripción muy sencilla, medicación sencilla, amor materno devuelve la salud al niño enfermo. Es muy bueno. La inscripción era muy bonita. Muy inocente. Y aquí tenemos al hijo del doctor Benavente, que es nada menos que Jacinto Benavente, el premio Nobel de Literatura de autor teatral. Y ahí lo tenemos posando junto a la estatua de su padre en 1912. No sé a quién se le ocurrió en 1962, cuando ya había muerto Jacinto Benavente, quitar la estatua de su padre y poner la suya. El monumento a Jacinto Benavente ocupa el lugar de la estatua de su padre. Yo no estoy seguro de que a Jacinto Benavente le hubiese hecho gracia semejante idea. Que te quiten la estatua de tu padre y te pongan a ti, hombre, a lo mejor al contrario, dices, me ahí te enteras, pero no creo que fuese el caso. Por la foto que hemos visto antes parece que él sentía respeto y veneración por su padre y probablemente le molestó. Y la estatua del doctor Benavente pues ha terminado con un pedestal mucho más sencillo en un rinconcito pegado también en parterre, pegado a los lados, que nadie ni se entera, ni la ve, ni el pobre doctor Benavente pues ha caído arrumbado, mientras que Jacinto Benavente preside el centro, su monumento. El monumento está con la escultura de Victoria Macho, que el monumento es muy bonito y la escultura también hay que admitirlo, y está bien puesto ahí, pero el pobre doctor Benavente, no sé, es una cosa bastante rara de quitar el padre. Y ahora vamos a pasar pues al Paseo de Reyes. El Paseo de Reyes, fíjense, este es un plano en 1848 y sabemos que en 1847 se trasladan las estatuas. Si lo reconocen ahí, el Paseo de Reyes, todavía están los restos del Palacio de Buen Retiro, ven que ya están por los puntitos de las estatuas. Este es el plano, primer plano. Este plano es muy curioso porque este plano se hace para traer el agua del canal de Isabel II. Necesitan un plano muy preciso en Madrid para ver por dónde van a ir las tuberías, dónde verlas, para necesitar la nivelación, necesitan todo. Se levanta este plano muy preciso que luego sirve para hacer el plano de Cuello y Madoz. El original se ha perdido, pero luego va a servir también para los Ibáñez de Ibero. Es el primer plano preciso de Madrid. Y ahí vemos que están incluso representadas las estatuas del Paseo de Reyes, que bueno, aquí tenemos fotos antiguas, dispersas. El Paseo de Reyes no tenía parterre central, era un paseo de tierra, porque estaba previsto que, claro, en aquel momento las entradas principales de Retiro por dentro de todo el mundo eran el Paseo de Reyes y la puerta de la Plaza de Independencia, que eran las más cercanas a Madrid. Todavía no se ha construido el barrio del Retiro, no se ha construido apenas el barrio de Salamanca. En este momento la gente está en Madrid y entra masivamente por estas dos puertas. Y como es un paseo muy transitado, no tiene jardinería como tiene en la actualidad. Les he traído esta foto que es muy graciosa porque vemos aquí, es una postal francesa, donde dice recomodaje y dice, bueno, recomodaje a ese rey le falta la cabeza. Están restaurando una estatua que se le ha caído la cabeza. Esta estatua se han sufrido continuas restauraciones de esclogan. Al fondo vemos la estatua de Carlos II. Y bueno, les he traído porque esas estatuas siguen estando aquí. Y tenemos, por cierto, una estatua de Carlos V en el Retiro. Tenemos un Carlos V de Juan Pascual de Mena, que es el que también hizo Carlos II. Y tenemos la estatua de Carlos V, que es menos afortunada que la de su desafortunado heredero. No voy a tratar más estas estatuas porque esto realmente hay muchas, han tenido muchos viajes, se han movido mucho, hubo muchas en la Puerta Hernani que ya no están, porque a medida que el Palacio Real las fueron recuperando para ponerlas en la cornisa, ha habido que irlas quitando de su sitio. Ya no están las de la Glorieta de Pirámides, no están, se han menos en la Plaza de Oriente, aquí se han retirado estatuas, se han ido volviendo a los lugares para los que estaban previstas y eso es supuesto que se hayan perdido. Es sorprendente que no se hayan hecho réplicas, que en muchos sitios se hayan quedado pedestales vacíos o se han eliminado elementos que forman parte de la composición y que quizá se podía haber seguido con la sucesión de reyes. Al fin y al cabo, la sucesión de esta de reyes termina en Fernando VI y Bárbara de Braganza. Podrían haber hecho de Carlos III, de Carlos IV, de José I, de todos los reyes que hemos tenido después, y podríamos haber completado los pedestales vacíos. El Retiro, en esa época, en 1868, ya deja de ser privado, deja de ser de los reyes. En 1868 es cuando por fin el gobierno constitucional, tras la revolución, pasa el Retiro a propiedad del ayuntamiento. Pasa a ser el Parque de Madrid, se le cambia el nombre, deja de ser el Parque de Retiro y pasa a ser el Parque de Madrid, por eso en algunas puertas pone Parque de Madrid. Este es el plano precisamente que les decía de Ibáñez de Ibero, hecho a partir del anterior, un plano súper preciso que nos permite conocer con el Retiro. Y lo que hace el ayuntamiento en ese momento es enriquecer el Retiro con monumentos que traslada de otros lados. Por ejemplo, esta es la fuente de los Galápagos, que la tenemos ahí junto al estanque, pero no está junto al estanque. Esta fuente la vemos aquí en la red de San Luis. Esta fuente estaba al final de la calle Montera
Tampoco en el sitio de la red San Luis actual, porque como no se había construido la Gran Vía, estaba la calle más abajo, pero estaba en la red San Luis. Esa es la fuente que trasladó Dios de Milá en 1878, la traslada al Parque del Retiro y la seguimos teniendo en este sitio. O sea, esa fuente no se crea para el Retiro, es una obra maestra, es una pieza espléndida de Mariátegui con esculturas de José Tomás, y es una fuente bellísima, que la tenemos, aquí la vemos sin agua, y no debía ser muy frecuente con esa agua, porque aquí la hemos adornado con bombillitas, pero tampoco debía tener agua. Aquí la vemos la fuente, todo como que caen cascadas de luces en una fiesta en el Retiro y tal, pero vemos que bueno, la fuente debía tener problemas circulatorios, supongo. Otra fuente que se va a traer, pues esta es la fuente de la Alcachofa. La fuente de la Alcachofa este es el dibujo original de Ventura Rodríguez. Lo he traído también porque es interesante ver arriba de la fuente y ver el cimiento monstruoso que llevó la fuente para asegurar su estabilidad. Las fuentes están construidas sobre unos soportes muy firmes, porque si una fuente se inclina, el agua se va para un lado. Entonces tienes que asegurarte que en aquella época se aseguraba de que muy sólido el soporte. Esa fuente la vemos aquí, en su posición extraña, estaba pegada a las tapias del Jardín Botánico, esto es el arranque del Paseo del Prado desde Atocha, está pegada porque estaba puesta enfrente de la puerta de Atocha, de modo que el que venía a Madrid, cuando llegué a la puerta de Atocha, se iba de frente, al fondo veía la fuente centrándose en la fuente de la puerta de Atocha. La posición era un poco singular por eso. De esta fuente fue muy popular incluso en el extranjero. David Rhodes hizo un libro, viajó a España y dibujó la fuente, y esta fuente fue la portada de una guía de viajes inglesa del siglo XIX. Aquí la vemos con el jardín, con el observatorio astronómico al fondo, en su posición todavía en Atocha. Este cuadro lo he traído porque este es un cuadro que encarga la reina Victoria, como regalo de cumpleaños para su marido el príncipe Alberto, le encarga que le pinte esta escena de Madrid. Y David Rhodes pinta este cuadro, y este es de la colección real. Este cuadro pertenece ahora a Carlos III de Inglaterra. Entonces es un cuadro, es muy curioso que tengan ellos este cuadro de la fuente de Atocha y del observatorio astronómico de Madrid. Tenemos fotos de cómo estaba la fuente en su sitio, y también lo que vemos es que la fuente, pues en 1878-79, es cuando llega al Retiro. La fuente viene al Retiro, otra obra maestra, Ventura Rodríguez, una pieza absolutamente espléndida, sigue funcionando y te embellece, son dos rincones, y aquí esta ya por lo menos no se ha movido. Otra fuente, en cambio, aquí tenemos otro de esos dibujos embarullados del Retiro, que comienzas a investigar por los rincones y descubres este detalle. Arriba de la gente está la fuente de los patos que tenemos ahora en el Paseo del Prado, enfrente del ayuntamiento, de lo que fue la Casa de Correos, enfrente del Pórtico de los Buzones. Está arriba, en el Retiro. Esa fuente estuvo en el Retiro. Por más que he mirado los planos, no he logrado encontrar un sitio donde hubiese una escalera como la que están representando ahí. En los planos del siglo XIX yo no encuentro esa escalera, no sé exactamente. Eso sí, en los planos del XIX es continuamente que hay circulitos, que debió haber muchas fuentes o elementos decorativos, y puede ser con esos círculos. No sé cuál es, pero esa fuente es un elemento perdido del Retiro, que no se ha ido muy lejos, se ha ido directamente al Paso del Prado, y es un elemento traído. Yo también sospecho que esta viene de la Quinta del Pardo. Tenemos fotos en 1883, cuando se celebra la exposición de minería, pues por ejemplo tenemos esta foto donde vemos que delante hay una estatua de una figura muy reconocible. Es la famosa Diana de Versalles, que se conserva en Francia, en el Louvre, y que esta estatua es una réplica de hierro que hacía una fundición francesa, Valdesme. Vamos a ver que tenemos más estatuas en el Retiro. En esta época las estatuas comienzan a venderse de modo industrial. Igual que Barbedienne ha hecho dos copias de Carlos V, comienzan a hacerse las fundiciones de hierro y comienzan a venderse por catálogos, con lo cual las estatuas comienzan a repetirse y luego veremos que nos afecta. En esas fotos pues también vemos otras cosas. Vemos aquí pues otra estatua, a ver, pues lo vemos aquí, no nada. Bueno, esta estatua que yo no sé dónde está, tampoco me voy a ver aquí. No, es esta foto que vemos aquí, por ejemplo. Vemos una estatua que no sabemos cuál es. Vemos aquí, por ejemplo, este perro en primer plano, y vemos ahí una figura a un lateral, y vemos una fuente aquí, encima justo del perro, sin figura hay una fuente. Bueno, pues el perro es este, es el perro que se conserva una copia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y probablemente eso es una réplica que se hizo. Y sabemos que ese perro estuvo en el Retiro, en una de las puertas que hace González Velázquez de nuevo aprovecha ese perro. Es decir, que esta es la típica estatua que están rodando por el Retiro y tan pronto está en un sitio como en otro. La fuente, curiosamente, tenemos en Madrid una fuente idéntica. Esa fuente está fabricada también en hierro por Ávila de Zaragoza. O sea, la fuente, no sé si la que hay en esta plaza procede del Retiro o es otra réplica, porque como eran fuentes industriales, puede ser que tuviesen varias, y esta plaza que se puso modernamente, a lo mejor era almacén, de ayuntamientos de algún almacén, y procedía del Retiro. Y tenemos otra aquí, tenemos delante de este pabellón otra estatua, pero esta sí la reconocemos claramente, y esta no es para réplica. Esta estatua estuvo luego en lo que es el Jardín Chino o el estanque de Patinar. En el Campo Grande, cerca al sur del Palacio de Cristal,
hay una ría redonda con una isla en el centro. En esa isla estuvo esta estatua, que la vemos ahí, que es la misma estatua, lo podemos ver, ahí es cuando estuvo en la exposición de Minería en 1883, y ahí es cuando se ha trasladado a esa ría. La volvemos a ver, que estuvo un tiempo en la ría y hay bastantes fotos en las que se graba en la ría. Esa estatua luego pasó a presidir el final del Paseo de Recoletos, llegando a la Plaza de Colón. Si esa foto la vemos antes de las reformas del Paseo de Recoletos, vemos la estatua. Esta estatua de José Vinche representa Andrómaca, es una estatua bastante buena de mármol. Y la verdad es que en este momento está en un sitio absurdo. O sea, si no la reproducimos en un museo, por lo menos que vuelva al Retiro. Porque tener una estatua que lo que hace es vigilar a los peatones que cruzan por el paso Cebra en medio del tráfico, la Andrómaca está horrorizada y no me extraña que esté horrorizada. Esta estatua ahí no pinta nada, lo único que está sufriendo es mucha contaminación, mucho tránsito, y la verdad es que estaría más protegida en el Parque del Retiro, que por lo menos tiene el clima un poco mejor de contaminación que aquí, y si no, que se la lleven a un museo porque es una desgracia. Hubo monumentos que pudieron estar en el Retiro y nunca estuvieron. Este es un proyecto para trasladar la Puerta de Hierro al Retiro, para haberla puesto en la entrada de la Cuesta de Moyano. Es un proyecto que se hace en 1900, el arquitecto Carlos Velasco propone que ahí falta la puerta, esa puerta es de las últimas que se hace en el Retiro, de hecho porque es la última de las puertas monumentales que se hace en el Retiro, las entradas principales, y esa puerta pues siempre se estuvo planteando y él ya plantea trasladar la Puerta de Hierro, que en aquel momento estaba bien, porque era un sitio por el que se pasaba para entrar el Pardo, y que después ha terminado como terminó en nudo de autopista. Lo curioso es que en 1996 volvió a haber otro proyecto de ponerla de nuevo en el mismo sitio. Pues como en 1996 se repite la idea de trasladar la Puerta de Hierro y transformarla en una entrada del Retiro. Habría sido una buena entrada del Retiro y creo que estaría mejor que en una autopista que pasa a toda velocidad y la ves, solo está sufriendo el tráfico. Y si aún estuviese en el sitio, pero es que también han trasladado, o sea que ya no te indica el sitio histórico de la Puerta de Hierro, porque al modificar la autopista hubo que trasladarlo, con lo cual se ha vuelto todo bastante absurdo. Y ahora vamos a ver un monumento que poca gente sabe que estuvo en el Retiro y que es francamente divertida su historia. Este es el baile de las estatuas, lo llamó porque es que es realmente de locos. El 17 de mayo de 1902 es coronado rey Alfonso XII y decide, entre las ceremonias, que va a inaugurar un montón de estatuas. Entonces decide, el ayuntamiento ha encargado para que ese día estén listas, para el 5 de junio de 1902, la estatua de Argüelles, la de Lope de Vega, Bravo Murillo, Quevedo, el Marqués de Salamanca y Argolla. Y Goya es esta estatua que aquí la estamos viendo delante de la Casa de Fieras, la estatua de Goya. Ese es un dibujo precioso no es de Benlliure, curiosamente el dibujo es de Enrique Simonetti, un pintor, y es el dibujo de la estatua que ha hecho Benlliure. Esta aquí la vemos donde estaba, porque esto lo he puesto a foto para que reconozcan ustedes claramente que ahí vemos la entrada de la Casa de Fieras y que está la entrada de la Casa de Fieras. Pero curioso es que Benlliure no planteó la estatua para él. Benlliure lo que planteó fue hacer una fuente monumental junto a San Antonio de la Florida. Y este es el primer boceto de Benlliure, un folleto grandioso en el que vemos incluso un dibujo suyo, iba a caer el agua arriba, iba a caer por ese pedestal, no sabemos muy bien la ubicación, pero una cosa rarísima, de 1909 nos muestra un proyecto de hacer un paso elevado rodeando San Antonio de la Florida para poder resolver el paso del ferrocarril. Y hacen este proyecto un poco delirante, que la avenida Valladolid se pasaba por un puente y nos trata el ferrocarril, y vemos que junto a San Antonio de la Florida, que todavía no tiene la ermita, la réplica gemela, vemos que donde tendría que estar la réplica gemela hay una fuente. Probablemente ese es el sitio que pensó Benlliure para colocar la estatua de Goya. De hecho, la estatua tenía este pedestal previsto, el pedestal que vemos aquí a la izquierda era el pedestal de la fuente, el agua iba a caer desde arriba, iba a derramar sobre la maza de su y iba a caer. ¿Qué ocurre? Que a Benlliure le dice que no hay presupuesto para tanto, que los monumentos cada uno tiene un presupuesto y que se olvide de la fuente, que la cosa tiene que ser más sencillita. Y entonces él cambia el pedestal, baja la maja desnuda y transforma el pedestal con los grabados que lo vemos aquí. Esa estatua, aquí vemos a Benlliure con la estatua y vemos la estatua de nuevo en el Retiro cuando se inauguró. Ahí vemos precisamente cuando está tallando la maja de Goya. Pero esa estatua, en 1905, solo 3 años después, el alcalde decide que se traslade al cruce de la calle Goya con la calle Velázquez. Y entonces aquí lo vemos en la calle Goya, está en la calle Goya, la calle Velázquez viene junto detrás. ¿Y qué ocurre? Que en 1946 un tranvía pierde el trole y tira la estatua y la decapita. La historia es siniestra, porque cuando van a repatriar el cuerpo de Goya a España, en Burdeos, cuando les entierran descubren que no tiene cabeza. Y el cuerpo de Goya lo tenemos sin cabeza, o sea que Goya ha sido decapitado 2 veces. Primero en la realidad y luego en figura. Hemos decapitado a Goya. ¿Qué ocurre? En 1946 pues decide ya no volver a montarla ahí, que hay tráfico y es un peligro, sino trasladarla delante del Museo del Prado, delante de la Puerta de Goya. Todos pensamos que se llama Puerta de Goya porque está la estatua de Goya. No. Ya se llamaba Puerta de Goya cuando lo traen. ¿Y por qué se llama Puerta de Goya? Porque es que ya hay una estatua de Goya delante de la puerta.
La estatua la había hecho José Llaneces, un pintor y escultor amigo de Benlliure, y precisamente le había ayudado a Benlliure a hacer esta estatua. Y entonces José Llaneces había hecho esta estatua para la Puerta de Goya. Esta estatua en un momento dado se reforma la escalinata y se retira y pasa al ayuntamiento. Y queda la escalinata con la nueva forma. Y entonces resulta que ¿qué ha pasado en San Antonio de la Florida? Pues que como todo el mundo pensaba que tenía que haber una estatua de Goya y ya se ha construido la ermita gemela. De hecho, aquí lo que vemos es cuando se trae el cuerpo de Goya para enterrarlo en la ermita de San Antonio de la Florida, porque Goya se trajo a Madrid pero se enterró en el cementerio de San Isidro, donde todavía está la tumba de Goya del cementerio de San Isidro, solo que él no está dentro porque lo trasladaron a la ermita. Y para evitar que se dañase la ermita con los frescos de Goya, se hizo una iglesia gemela para que el culto esté en la iglesia gemela y la otra sea solo museo. Y entre medias han colocado a Juan Cristóbal, el encargado, que haga una estatua de Goya para ese punto, para la ermita, esa ermita. El cabezón famoso. El cabezón genera mucha crítica porque es una estatua muy grande, pero la verdad es que la vista, la estatua es buena, es un busto con mucha fuerza. El problema es que era muy grande y entre las dos ermitas debía ser bastante raro ver ese pedestal con esa cabeza tan grande. La estatua esta, por supuesto, en la guerra civil es un sitio bombardeado. Imagínense, estamos justo en el frente de la casa de campo y están bombardeados. La ermita se salva de unas penas, pero la estatua sufre daños, el ayuntamiento lleva al almacén y la restaura. Pero cuando la restaura la lleva al Parque del Oeste. Luego del Parque del Oeste se le la como segundo modelo. Después se vuelve a trasladar a la princesa en el Club de Mumitana, pero le pasa algo a Goya, un coche se estrella y la destruye. Y acaban llevándosela a la calle Ferraz, delante del Museo Serrano, colocando como pedestal uno de los trozos de las farolas de la Puerta del Sol. Las farolas que había en el centro, porque aquí se aprovecha todo. Esto es como el cerro. Entonces, se ahorran pedestales y ponen aquí la estatua. La estatua de Lope de Vega se inaugura en la glorieta de San Bernardo, pero después se traslada a la glorieta de Rubén Darío para finalmente llevarse adelante el monasterio de la Encarnación. La estatua de Bravo Murillo se coloca en la glorieta de Bilbao, pero la glorieta de Bilbao se traslada a la calle Bravo Murillo, quitándole parte del pedestal y se coloca un muro de reposo del trono. Ese parte del pedestal, cuando se restaura, se instala en la Plaza del Perú, sin estatua encima. Con el tiempo vuelve a la estatua de Bravo Murillo y ahora ya resulta que el muro que la respaldaba ya no le quería respaldar porque se ha quedado corto. Y la de Quevedo, que estaba en la glorieta de Alonso Martínez, se traslada a la glorieta de Quevedo a un lateral, pero luego deciden trasladarla al centro colocándola sobre una fuente. Lo de las estatuas, o sea, es que es verdadera manía de moverlas, y es una cosa que no se entiende. Que todas las estatuas que hemos, la única es que el sitio era de Martín Salamanca, pero también desplazada, porque estuvo en el centro de la plaza y la llevaron a un lateral cuando la plaza de Martín Salamanca era un jardín público del centro y ahora está rotonda para que pase el tráfico, con lo cual se la llevaron también a un lado. Más estatuas que tuvo el Retiro y se han desplazado. Pues bueno, está la José Ortiz, que no sé por qué, es el botánico Blas Lázaro Ibiza, que se inaugura en el Retiro, pero que en la actualidad está en la ciudad universitaria, en la Facultad de Farmacia, en un sitio que tampoco la ve nadie porque está en los jardines traseros dentro del patio, bueno, un sitio de esos realmente olvidados. Otra estatua que es curiosa su historia, porque esta siempre estuvo aquí, pero en cambio visual estuvo previsto en otro sitio, es el monumento a Chapí. El monumento a Chapí lo tenemos en el Retiro y se inaugura en el Retiro y se construye para el Retiro. Sin embargo, sabemos que el monumento a Chapí estaba previsto para el Parque del Oeste, que tiene un paseo de Ruperto Chapí. El problema es que el Parque del Oeste resultó que el paseo de Ruperto Chapí eran terrenos de relleno y era muy difícil de cimentar. En 1910 el proyecto es hacer ahí el monumento, pero deciden que no. Y entonces en 1921 deciden encargarle a Julio Antonio que lo haga el monumento en el Retiro. Pero es que lo gracioso es que Julio Antonio, este es el proyecto que plantea, él ha planteado que la escultura va a ser una estatua de la música española y delante de un joven que representa la inspiración. La sociedad autora le dice que ¿dónde está Chapí? Claro, está la música, está la inspiración, pero que Chapí no está tocado. Que Chapí tiene que salir. Y entonces, Julio Antonio decide que este coloso va a tener la cabeza de Chapí, como vemos en el boceto lateral. Pero además es que Julio Antonio lo que está aprovechando es un proyecto previo que tenía por un monumento a Wagner que también ha venido en el Parque del Oeste. Vemos que esta es la estatua de Chapí con Wagner todavía. Y de hecho entendemos que la cabeza de Wagner, que era muy poderosa, y el pobre Chapí, con esa carita melancólica sobre ese cuerpo de Schwarzenegger, pues realmente es bastante insólito. No sé, Chapí estaría encantado, supongo que diría, y su señora no digamos, pero el monumento acaba resultando un poco disparatado el de Chapí. Y la estatua de Wagner, pero está a la cabeza que estaba previsto Julio Antonio, que aquí lo vemos, fíjense qué tamaño iba a tener el monumento a Wagner. Ahí tenemos al fondo la cabeza, que llegó a hacerlo en barro, no llegó a pasarlo y se le estropeó porque no hubo dinero, la sociedad wagneriana tenía pasta para pagar el monumento y nunca se construyó. Lo curioso es que el monumento también ha sufrido un traslado y un traslado importante. Chapí hizo que la estatua de delante de Chapí, Julio Antonio hizo que la estatua de Chapí fuese en piedra, tallada y a medio esculpir. Está sacándola del bloque. Mientras que la estatua de la música española era en bronce para que contrastase el color, y no solo eso, el preso que se esmaltase, como vemos en este boceto.
Él pensaba esmaltar trozos de la escultura para que tuviese policromía la estatua. ¿Por qué? Porque en este momento hay un debate enorme sobre la talla directa. La talla directa es lo que hacía Miguel Ángel. Cogía el bloque piedra y decía, hay que sacar la escultura hasta adentro. Él decía que las esculturas estaban en los bloques y él las sacaba, que ya estaban aquí. Es un momento en que se discute cómo se hace la escultura, porque la escultura en la academia ha establecido que se hace primero un yeso y luego se traslada el mármol por puntos. Muchos de los traslados los hacían incluso los propios escultores, o sea, se hacían en Carrara, especialistas, te enseñabas el yeso y ellos te devolvían el mármol de tu estatua. Es verdad que los escultores sabían mucho y sabían muy bien una estatua de mármol que podía hacerse y que no podía hacerse y lo tenían previsto. Bandure decía que lo importante era el resultado final, que más daba que se hiciese por puntos o que se hiciese tal en directo. Pero es un momento de mucha discusión a este respecto y vemos cómo Julio Antonio se mete en la discusión y coge estos modelos de Miguel Ángel para hacer que su estatua esté a medio labrar. Vemos los golpes todavía de cantería de la pieza que no ha sido terminada de tallar ni de pulir en la figura de Chapi. ¿Y qué nos hace el ayuntamiento? La sustituye por bronce. Por Dios, que hace golpes en el bronce, se ha abollado. O sea, es que el bronce no se hace así, el bronce se hace con barro, el bronce se modela y se funde luego. El bronce es una pieza de barro y cera. Un escultor nunca haría una estatua de mármol como haría una estatua de bronce, porque son dos técnicas muy distintas y llevan resultados distintos. Por otro lado, hemos perdido el contraste de la policromía. Vale, yo no sé dónde está el original, porque eso también habría que saber dónde está el original de Julio Antonio. Está en un almacén individual, se ha perdido, se ha tirado, se ha roto. Yo no lo he visto en el taller de la cartelería de la Casa de Campo, pero en algún sitio supongo que tendrá ayuntamiento. Pero en cualquier caso, si vas a sustituir una estatua de piedra, sustitúyelo por piedra. No sustituyas por bronce, que estás cambiando el material del escultor, porque Julio Antonio jamás habría hecho esta estatua así si hubiese sido un bronce. Porque lo que no tiene sentido es hacer golpes de cincel sobre una cosa que estás haciendo con barro modelando. Aquí está el Chapi del puré de patatas, no tiene nada que ver con la escultura de piedra. Esto es absurdo, o sea, esto es un tema que es importante a la hora de tratar los monumentos, teniendo en cuenta lo que podían pensar los escultores. Más monumentos curiosos que haya perdido la Casa de Campo. Pues fíjense, aquí estamos en la ampliación de la Casa de Feria, lo que son los jardines de Cecilio Rodríguez. De hecho, ahí vemos a Cecilio Rodríguez enseñando uno de los monumentos que se va a instalar. Este dragón sobre una fuente, que aquí lo vemos ya instalado, este dragón monumental en esta fuente tan extraña. Y también tenemos estas otras dos fuentes, sí, estos elementos están desaparecidos, estas dos fuentes coronadas por también dos fuentes que estaban en los jardines de Cecilio Rodríguez. ¿Y de dónde vienen estas estatuas? Pues fíjense estas estatuas de dónde vienen. Vienen a de la fuente de Cibeles. Esas estatuas las hace Juan de Villanueva en 1791, deciden que la fuente de Cibeles tiene que tener servicio de agua para los aguadores y para los habitantes de la ciudad. Entonces se instalan dos estatuas que van a instalar un dragón y un oso. El oso va a servir para dar servicio a los aguadores y el dragón, que lo vemos al fondo, vemos ahí el dragón y ahí vemos a la derecha, si ven ustedes, ven el oso, ese va a servir el oso para los aguadores y el otro para los ciudadanos. Esta foto, pues ya es posterior, lo que ya han puesto es una bomba de agua para sacar agua al Cibeles, porque al Cibeles cuando se coloca es decorativa y lo único que toman es los caballos. Los caballos pueden repostar, pero no está a servicio de aguas. En esta época deciden darle de aguas. Y es un proyecto de Juan de Villanueva Namerosa, el autor del Museo del Prado, que diseña estas estatuas, que luego se mueven por el Retiro. Esta foto es graciosísima porque vemos en la Casa de Fieras un oso de verdad y el oso de piedra al fondo, lo que demuestra que el escultor no había visto un oso en su vida. Los tres puntos son dos especies distintas, evidentemente. Pero realmente es muy interesante estas estatuas que han terminado en el Museo de San Isidro. Las dos estatuas se conservan, están en el Museo de San Isidro de Madrid protegidas. ¿Y por qué un oso y un dragón? Porque el escudo de Madrid hasta 1956 tenía un oso y un dragón. No era solo el oso y el madroño, ahí tenemos el escudo de Madrid y ven a un lado el oso y el madroño y al otro el dragón. De hecho, si entramos en la fuentecilla de la calle Toledo, Plaza Antonio López Aguado, que es el que hace el obelisco de la Plaza de Santa Ana, vemos que a un lado están, si vienen a la fuente del centro, abajo hay un dragón y un oso sosteniendo el escudo. Y a un lado, uno de los escudos es el dragón y al otro el oso. O sea, son los símbolos heráldicos de Madrid. Esto no habría que decirlo porque con la fama que están cogiendo los dragones, lo que por que hacer, los mismos nos lo vuelven a meter y nos llenan todo de dragones para que vengan turistas, con lo cual mejor que nadie se lo plantee volver a este escudo, porque yo creo que los osos tienen menos público que los dragones en la actualidad. Más monumentos perdidos de los jardines de Cecilio Rodríguez. Pues esa escultura yo no sé dónde estuvo. Era una escultura de cerámica, lo pone en el texto, que está hecha para los jardines del Retiro y es una escultura muy bonita, policromada, con Jacinto Alcántara, una escultura de la Escuela Municipal de Cerámica. No sé si llegó nunca al Retiro o no, esta foto se publica en la revista de la época. Lo que sí es muy curioso es que en un nodo del año 63 vemos en los jardines de Cecilio Rodríguez un reloj de mosaicultura, un reloj con decoración floral alrededor
que se ha perdido. Yo este reloj no lo recuerdo para nada, yo no sé cuándo se perdió esto, yo no me acuerdo de haber visto nunca en un reloj, no sé si alguno de ustedes recuerda el reloj que está en el suelo de los Ángeles de los Rodríguez. Lo curioso es que estos relojes siguen existiendo. Allá arriba vemos un reloj de Ginebra y aquí abajo un reloj floral en La Coruña. El de Ginebra está mejor hecho que el de La Coruña, pero es que es un reloj suizo, hay que entenderlo. Pero es bonito el reloj. A mí la cosa de cultura, yo les digo, la verdad es que es una técnica que no me gusta nada, es hacer dibujos con las flores, me parece bastante espeluznante, pero se puso que de moda en el siglo XIX y estos relojes fueron populares. Es curioso porque yo la verdad es que no tenía la menor noticia de esto. Otro elemento perdido del retiro, que no sé exactamente dónde estuvo, es el mapa de España. En la Rosaleda estaba, frente a la Rosaleda, yo no recuerdo, al lado de la Rosaleda, ¿no? Pues fíjate, este es en 1929 y se hace un mapa de España que los textos de la época dicen que incluso tenía agua y circulaba en los ríos. Esto es una empresa española que crea una técnica pues casi una impresión 3D que permite hacer objetos en relieve con cemento y obtener objetos. Lo curioso es que hay otro mapa de España que sí se conserva en el Parque del Oeste, que se lleva abajo, y un tercero más exagerado en lo que fue el colegio Francisco Jiménez de los Ríos al final de la calle Franco Rodríguez, en el que ya sí fue más exagerado el relieve para que los niños entendiesen mejor lo que eran montañas y lo que no eran montañas, porque se ve que a los niños lo veían muy liso y no se acababan de enterar. Y se conservan esos otros dos, el tronco perdido y el del retiro. Y luego hay otro momento curioso que también hemos perdido un elemento, este es el monumento a Cuba del que has hablado antes, por cierto, aquí se ve también a Isabel la Católica levantando la cruz en el lateral, la tenemos ahí arriba, y vemos que el monumento a Cuba tenía que tener una estatua de un señor debajo. Y era una estatua de Gerardo Machado, que era el presidente de Cuba. Esta es una estatua que, este es el modelo que hace Benlliure. La estatua, claro, es sorprendente porque cuando ves ese monumento, Benlliure, que era el escultor más famoso de la época, es el que hace las iguanas y las tortugas. Y Blay hace el resto. Y dices, qué curioso que no le encargase la pieza, es que a él le encargaron la pieza principal, que era la estatua de Gerardo Machado. Y la estatua se fundió, porque tenemos estas fotos de la estatua ya fundida en bronce. De hecho, ahí vemos en el pedestal esa que tiene la placa de empresa de fundición. O sea, que estas estatuas existieron. ¿Qué pasó con estas estatuas? Que nunca se pusieron. Porque en 1931 los intelectuales cubanos piden que en el momento a Cuba que se levante en el retiro no figure la estatua de Machado. Machado había comenzado como el presidente democrático, había tenido un comienzo de mandato muy bueno, pero fue queriendo perpetuarse en el poder y acabó cambiando los regímenes para poder ser dictador de Cuba. Acabó dictador y acabó teniendo que alargarse Cuba en 1933. Al parecer, esta estatua de Cuba tenía que estar compensada por una estatua de Primo de Rivera en Cuba. Los dos dictadores intercambiaban estatuas, levantaban una Primo de Rivera en Cuba y aquí levantaban una Machado. ¿Qué ocurre? Tras esta queja, pues ya nunca se puso la estatua de Machado, el monumento nunca se completó y se puso al final esa voluta que hay abajo, que es lo que está ocupando en realidad el pedestal donde tenía que estar, y como han visto en el proceso, ahí es donde tenía que haber estado la estatua de Machado, pero ya no se llega a colocar nunca la estatua de Machado en el frente del monumento. Otra pieza importante en este momento, pues la puerta de Hernani. La puerta de Hernani en 1943, Cecilio Rodríguez va a remodelar la puerta de Hernani, ya estamos en tiempos cada vez más modernos, vemos, la puerta de Hernani delante de la calle de Alcalá, frente precisamente a San Manuel San Benito. Este es el plano de cómo va a ser la remodelación, los pavimentos, los dibujos y tal, y se va a hacer con estas dos fuentes. Las dos fuentes van a estar trasladadas. Esta es la fuente, primero, la que llamamos del pequeño Tintón, y detrás tenemos la fuente de las sirenas o de las ninfas, que tenemos aquí una foto más cercana. Es una foto que yo también pienso que esta fuente viene de la Quinta del Pardo. Esta fuente es una fuente obviamente del final del siglo XVII, principios del XVIII, con la escultura es una fuente antigua trasladada, pero que es que se ha trasladado el propio retiro. Aquí tenemos la fuente en su situación original dentro del retiro, que era junto a la montaña artificial. Ahí está, al fondo está la montaña y tenemos la fuente. Y de hecho ahí se pinta y se reproduce en fotos y en todo eso. Es una fuente bastante popular. Y Cecilio Rodríguez, cuando hace el monumento, pues decide trasladar la fuente de este sitio y ponerla aquí, que además la pone en el principio con una vegetación absolutamente exótica. Una vegetación que, claro, no aguantaría el primer invierno. Esto yo creo que copiaban un modelo que hacen en Francia, es que en Francia hay jardines. En invierno crían plantas en invernadero para ponerlas solo en verano y en invierno las vuelven a retirar a los invernaderos. Es una cosa para tener jardines más o menos tropicales en el clima francés que es imposible. Pues esta es como se hace en Madrid y por suerte no se hizo esto porque Muguruza dibuja la estatua delante de San Antonio de la Florida. Todos se querían llevar a San Antonio de la Florida. En el proyecto de restauración de San Antonio de la Florida en 1933, Muguruza plantea ponerle delante la fuente de las sirenas que estaban en el retiro. Esto no se hizo. A veces se quedó dentro del parque la estatua. Y tenemos una segunda fuente, que es la fuente del pequeño Tristón. Esta fuente es muy confusa. Ha generado muchos problemas porque siempre se decía que era de bronce.
Y entonces se decía que una fuente, hay descripciones de fuentes muy similares del siglo XVIII, y en los textos, incluso en el Ayuntamiento de Madrid, se dice probablemente del siglo XVIII, la fuente 1750 o así. Ahí tenemos una foto antigua de cómo era el parterre cuando está la fuente, y dice, esta fuente, ¿ves? Esto lo dicen en los textos, esta fuente es tal vez del siglo XVIII, ya que pertenece a la Real Posesión de la Casa de Campo, desde donde está, en efecto, estuvo en la Casa de Campo. Ahí tenemos un dibujo, en un cuadro, vamos a ver ahora algo mejor, de cómo estaba esa fuente con los vecinos, tal, estuvo en la Casa de Campo, en 1894, la fuente viene a la Casa de Campo. Está, aquí nos lo dice en el texto, fuente del reservado. Y en efecto, tenemos fotos del 1933, una foto del reservado con la fuente publicada en Cortijos y Rascacielos. Tenemos esta otra foto que nos permite ver dónde estaba la fuente al fondo, que estaba probablemente donde estuvo la fuente de Carlos V o donde estuvo el monumento a Felipe III, que hemos visto que estuvo a punto de estar en el retiro, pero nunca estuvo por la Plaza Mayor. Pero lo curioso es que en 1931 tenemos esta foto y otra vez la misma fuente, pero en el jardín del Príncipe de la Casa de Campo. Pero bueno, ¿esta fuente qué pasa? ¿La llevaron un día, los pares estaban en un sitio y los impares en otro? ¿Cómo es posible que esta fuente esté en la misma época en dos sitios? Y en efecto, Vintuisen la dibuja en el centro del jardín del Príncipe de la Casa de Campo. Y tenemos una foto del año 33, coetánea de las que acabamos de ver publicadas en la fuente del reservado, donde la vemos ahí al fondo, está en la fuente, una fuente nueva de las que hace la República, y al fondo está todavía la estatua, la fuente está del Príncipe. La razón es esta, es una fuente industrial. Antes hemos visto una escultura de la Diana, es una foto industrial. Esta fuente se presenta al público por primera vez en 1851 en la exposición de Londres de 1871, la exposición de la industria de todas las naciones, que es la primera exposición universal de la historia. Y en ese catálogo, por suerte yo tengo una copia del catálogo, encontré la foto de la fuente y la empresa que lo hace. Es Valdosle, que en efecto la ofrece en sus catálogos. Y entonces la vemos como sucesivamente en los catálogos aparece continuamente ese niño, ese pequeño tritón, la fuente arriba, la está ofreciendo a lo largo del tiempo. De hecho, en Bilbao, en la Plaza Nueva de Bilbao, hubo un montón de niños iguales en una fuente en el centro. Aquí la vemos, los niños trasladados a una fuente posterior cuando se encontró en la Plaza Nueva, porque también se dedican a mover las fuentes en Bilbao. Y aquí los vemos en la actualidad, que tenemos de nuevo el niño que tenemos en Madrid, lo tienen todavía en Bilbao. No solo eso, en Francia tenemos de nuevo el niño en Blenancourt. Y en Chile tenemos la fuente completa en San Diego de Bosques. O sea, esta fuente es una fuente industrial y lo que hubo en la Casa de Campo fueron dos fuentes simultáneas. Una en el Príncipe y otra en el reservado. Les harían un 2 por 1 y las comprarían a la. O sea, que bueno, las pusieron ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la vemos en Francia, dorada y cuidada, y en España nos falta un delfín. Tenemos, en el pedestal triangular, nos falta el delfín de este lado. Y sabemos que estuvo en su día, porque en la foto cuando se publica la fuente en 1944, recién acabada en el ABC, la fuente tiene el delfín. Creo que también podríamos pedir, dado encima que es una pieza industrial, que se haga una réplica y se reponga y tengamos la fuente como Dios manda, con el delfín, que pues no sé, incluso a lo mejor lo pueden encontrar en algún sitio, porque después esta fuente debe estar por todas partes, pues a lo mejor hasta pueden encontrar el delfín en otro sitio, pero vamos, que en cualquier caso se puede reproducir aparte de los que tienen. Ahora vamos a ver otro monumento también de esta época, que es el monumento de... Esto es para restituir una autoría, el monumento a Verdaguer de Miguel Oslé, del escultor catalán Miguel Oslé, que es también de Luciano Oslé, y eso no se ha dicho hasta ahora. Este monumento estuvo al principio en el Paseo de Nicaragua, cerca del estanque, pero el Círculo Catalán pidió que se pusiese en la misma plaza que está el monumento a la Sardana. En mi opinión es un error, este monumento nadie lo ve, es un monumento bonito y además nadie sabe que en Madrid en mayo un monumento a Verdaguer, porque la vegetación encima se lo va comiendo y este monumento es muy difícil de ver y es un monumento al bueno. Lo curioso de este monumento es que lo que no dijo Miguel Oslé cuando ganó el concurso para hacer el monumento en 1941 es que el monumento ya lo había presentado en un concurso en 1913 con su hermano. Este es el monumento para el monumento a Verdaguer, el concurso para el monumento en Barcelona. Y si nos fijamos el detalle del monumento presentado para Barcelona en 1913 y el monumento realizado en Madrid, es el mismo monumento. Es decir, que aunque la talla la tuvo que hacer Miguel Oslé porque su hermano ya había muerto, obviamente el monumento es una idea de los dos. Yo entiendo que no lo dijese en su momento, porque claro, si dices, no, les estoy dando gato por nieves, esto lo hice hace 40 años y se lo estoy ofreciendo, no, y después te va a dar el concurso tu padre. Entonces, ganó el concurso sin decir que el monumento ya había sido previamente planteado. Es una estatua realmente muy bonita y creo que luce poco en el lugar en el que está. Más monumentos que se han trasladado, pues por ejemplo el monumento a Romero de Torres, que en realidad lo vemos en el centro, es la placa que había en su casa. Cuando muere Romero de Torres, que vive en la Plaza de los Carros, se cambia el nombre de la Plaza de los Carros de Madrid por Plaza de Romero de Torres. Y de hecho, lo que ponía el monumento al principio era eso, se cambia el texto cuando se traslada aquí a Paseo de Julio Romero de Torres. Ahí ponía Plaza de Julio Romero de Torres y se ha cambiado el texto a Julio, y entonces el monumento que tenemos aquí no es más que la placa de la casa trasladada a Madrid.
Monumentos que nunca tuvimos, pues esto es la exposición de Henry Moore. Pudimos tener esta escultura. Es una escultura bastante atractiva, pero fue hecho una exposición temporal. Pero sí tenemos, por ejemplo, que la plaza de Mariano Cavia, estamos exactamente en el mismo caso que Romero Torres. Era la placa, la casa de Mariano Cavia. Que cuando tiran la casa, porque aquí las casas se ponen placas, que no se conserva ninguna, pues cuando tiran la casa, deciden trasladarla y la colocan. Y no me he resistido, me pasaron después de una de estas conferencias, uno de los asistentes me pasó esta foto maravillosa de cómo era la entrada de Mariano Cavia. Decimos que es difícil de entrar, era ahí como era en su día. Si es que parecen unos bastiones de los franceses. Yo cuando he visto debe ser el único del tiempo que de la fortaleza. Vaya entrada que tenía Lo curioso es que en esa época no se quejaban, subían con niños y carritos, vamos. No subían enfermos de milagro. Era una entrada inaccesible. Un monumento también interesante, un monumento desguazado y disperso, pues es este monumento a Juan de Villanueva. En 1941 hay un concurso al que se inventan muchos arquitectos con proyectos muy bonitos y bastante sensatos para el monumento a Juan de Villanueva, pero gana el proyecto más loco de todos. Gana el primer premio este monumento de Víctor Dors, Joaquín Núñez y Miguel Ambrosio Canella, que el problema que tiene es que plantean una fuente altísima con un surtidor en lo alto en una taza pequeñísima. El monumento se construye en la glorieta de San Vicente y se enciende al principio, hasta que descubren que cuando hay viento todo el agua se sale fuera y la glorieta se inunda y los coches resbalan. Entonces es un monumento que normalmente no se encendía nunca mientras estuvo allí, se encendía mismo. Y desde luego el surtidor de arriba, que por lo visto lanzó un surtidor altísimo, se desconectó enseguida. El monumento, aquí lo tenemos de nuevo, como estaba en la glorieta de San Vicente. Vemos aquí porque el monumento tenía que ser arquitectos con escultores y Santiago Costa plantea los grupos escultóricos y los medallones. Y tenemos grupos escultóricos que tenían al pie del monumento. Pero ¿qué ocurre? Que en 1994 el monumento se llevan al Parque del Oeste. Lo trasladan al Parque del Oeste, es bonito, allí lo encienden, ya ven que lo encienden de agua de arriba, porque no se salga demasiado, pero bueno, encienden la parte de abajo, pero si se dan cuenta no llevan ninguna de las estatuas. No sabemos por qué, bueno, yo por lo menos no lo sé. Las estatuas las llevan al almacén de cantería de la Casa de Campo, lo tenemos ahí en la foto grande del blanco y negro detrás, todas las estatuas tiradas delante. Sin embargo, en una foto mía tomada en 2013, como ven aquí abajo, vemos que solo está la figura de pie, pero ya no está la figura tumbada delante. Y la figura tumbada delante ya no está porque se la han traído al retiro. Esta fuente está ahora, esta estatua está en el retiro sin la figura trasera que la acompañara. O sea, el monumento no solo no está en su sitio, el monumento a Juan de Villanueva, un monumento que hicieron conjuntamente escultores y arquitectos como un proyecto conjunto, lo desguazan, sino que ni siquiera los grupos escultóricos los mantienen. Estos son dos estatuas, una se ha quedado en el taller de cantería y la otra ha venido aquí y ahí la tenemos sola. Otro conjunto, pero donde se han llevado las dos estatuas está la de Algueda de San Francisco el Grande. El ayuntamiento va repartiendo estas cosas como si fuesen cromos, sin preocupar demasiado dónde podían estar o dónde deberían estar. Otro monumento que hemos tenido en el Retiro, aquí no tenemos una foto en el Retiro, es el de Baroja. Nos dicen, claro, este Amoyá no es un lugar muy adecuado porque es Pío Baroja y era un escritor. Pero también es verdad que tenemos fotos de Pío Baroja en el Retiro. Tenemos estas fotos, por ejemplo, aquí está saludando en la entrada por la Plaza de la Independencia, está saludando, vamos al fondo de la Puerta de Alcalá, Pío Baroja, y aquí lo tenemos también paseando en el Retiro. Y este es el último momento que voy a tratar, el monumento de Alfonso X, un cambio frustrado. Esto no se llegó a hacer gracias a Dios. En la Segunda República, un chiflado propuso sustituir el caballo Alfonso XIII por esa estatua. Aparte que la estatua era desproporcionada, gigantesca con respecto a las estatuas de abajo, habría quedado muy raro, la escultura en los años 30 es muy distinta al monumento decimonónico. Nos imaginamos una estatua, pues como podrían ser las de Lenin, que son muy buenas estatuas, pero de su momento. Esto habría quedado como un Cristo de dos pistolas puesto encima del pedestal de Alfonso XII. Esto no se llegó a hacer, esto yo creo que es una propuesta de un loco, no he encontrado ninguna documentación ni que el ayuntamiento ni nadie plantease esto. Alguien dijo, ¿cómo tenemos una Segunda República, un monumento al rey? Bueno, pues el monumento al rey, que encima en su día fue muy popular, se mantuvo. Pero lo que sí se ha ido cambiando es esto. Los leones, que eran también de piedra, se han sustituido por bronce. Volvemos al mismo problema que hemos visto con la estatua de Chapí. Esto no es correcto hacerlo. Los leones antiguos están de nuevo en el taller de cantería, donde está todo tirado por aquí y por allá. Tenemos los leones antiguos conservados. Pero es que vemos que esos leones en un principio se fuesen de bronce. Y cuando iban a ser de bronce no tenían la hojarasca debajo de la barriga. Porque el bronce permite que un león se sostenga sobre sus propias patas. Pero la piedra no. Si tú haces lo haces en piedra, se te quiebran las patas por el peso enorme del cuerpo del león. Entonces, cuando los escultores trabajan en bronce, no tienen problema en hacer patitas delgadas, en levantar caballos, lo que sea. Pero cuando trabajan en piedra, siempre tienen que poner algún elemento para sostener. De hecho, sabemos que van a ser de bronce porque esta es la maqueta de trabajo. Una maqueta que se va modificando a medida que se va haciendo. Y entonces, esta maqueta de trabajo vemos que los leones iban a ser de bronce.
De hecho, algún león se llegó a fundir. Yo tengo alguna foto en la que se fundió. No te preocupes, es el final. Estos son los leones hechos en piedra. Vemos la diferencia, la enorme cantidad de piedra para sostenerlos. Cuando les dicen a los escultores que no hay pasta para el bronce y que tienen que pasarlo a piedra, los escultores cambian el concepto de los leones y les ponen esa hojarasca debajo de las barrigas para poder sostenerlos y tallarlos en piedra. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Los ha fundido tal cual. Claro, que un bronce tenga eso y encima mantenga la firma del escultor, yo estoy seguro que Stanley estaría horrorizado de que su león figure así y que piense claramente que él ha hecho su bronce, porque él nunca ha hecho un bronce de esa manera. Y esa es la última imagen que nos expone.